tipos de habilidades que para la formación profesional son necesarias que tengamos desarrolladas, ¿no? Esta es la habilidad cognitiva, que se refiere básicamente a lo que es el conocimiento, ¿no es cierto? La parte teórica, conocer acerca de la enfermedad, su origen, sus desenlaces, sus posibles complicaciones, etcétera, etcétera. A eso se refiere la parte cognitiva. Esa es una habilidad importante que debemos adquirirla. ¿Y cómo la adquirimos? Estudiando, ¿no es cierto? Revisando los libros, valiéndonos de textos, etcétera. Entonces, una de las habilidades importantes son las habilidades cognitivas. Segundo, tenemos las habilidades psicomotrices, ¿no? O psicomotoras. Estas habilidades nos permiten tener esa destreza, como indica acá, para la realización de ciertas técnicas. Nos permite poder realizar una técnica de forma adecuada, ¿no? Una acción de forma adecuada. Porque también podemos nosotros, digamos, adquirir una habilidad psicomotriz, una destreza manual, pero de forma inadecuada, como ocurre, ¿no? Se ve con mucha frecuencia cuando, digamos, llegan internos nuevos, estudiantes nuevos al hospital, y les digo, a ver, tómenle la presión arterial, se ve que lo hacen, pero hay ciertas cosas que están haciendo mal. Entonces uno puede adquirir una destreza, pero de forma inadecuada. El objetivo de esta dotación de habilidades es precisamente adquirir estas destrezas, pero de forma adecuada, que nos permitan realizar una acción definida, ¿no? Entonces, ahí están las habilidades cognitivas, las habilidades psicomotrices o destrezas manuales que nos permiten realizar una determinada acción, y finalmente las destrezas o la habilidad de comunicación. Estas habilidades de comunicación nos permiten entablar una relación médico-paciente que pueda permitir una retroinformación, retroalimentación fluida entre el médico y el paciente, ¿no? Muchas veces se ve que se genera una barrera muy, muy grande cuando el médico no desarrolla esta habilidad tan importante que es la comunicación. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de estar frente a un paciente real en un servicio de salud respectivo, se han podido dar cuenta que emerge estas necesidades, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Cómo pregunto? Ahí está la habilidad cognitiva. Ahí tengo que conocer, ¿no es cierto? En relación a qué voy a preguntar al paciente, a una enfermedad, entonces tengo que conocer la enfermedad. Esa es la habilidad cognitiva, el conocimiento. Luego me toca explorar al paciente. ¿Cómo percuto? ¿Cómo palpo al paciente? ¿Cómo agarro el estetoscopio? O si estoy utilizando un instrumento, ¿cómo hago el uso de este instrumento? Ahí está la habilidad psicomotriz. Pero para que yo pueda obtener información del paciente, necesito en primera instancia entablar una relación con el mismo, ¿no es cierto? No voy a ir directamente, sáquese la polera y punto a examinar, no, ¿no es cierto? Tengo que entablar una comunicación. Por eso es importante esta tercera habilidad, que son las habilidades de comunicación. Para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico y por ende a un tratamiento, necesariamente debemos desarrollar en nuestra formación las habilidades cognitivas, psicomotoras y comunicación. Estas nos van a permitir llegar a un diagnóstico determinado y por ende a un tratamiento. Si nosotros no tenemos una de estas habilidades, difícilmente vamos a poder llegar al diagnóstico. Puede ser que seamos que tengamos unas habilidades muy desarrolladas en cuanto a la parte cognitiva, ¿no? Pero no tenemos la habilidad, la destreza manual. De nada nos va a servir tener una habilidad cognitiva muy grande si nuestras habilidades psicomotrices no están desarrolladas, ¿no es cierto? O lo mismo, podemos tener una gran habilidad cognitiva, una buena destreza motora, pero no tenemos la habilidad de comunicarnos con el paciente. Y esa es una de las grandes barreras que actualmente se está presentando, ¿no? En la relación médico-paciente. No sabemos comunicarnos con el paciente. Desde el saludo comienza eso, ¿no es cierto? Buenos días, señor, soy el doctor Obano, ¿cómo usted está? Entonces, fíjense, simplemente dar el saludo correspondiente al paciente ya nos está abriendo las puertas de comunicación entre él y el médico que nos va a permitir obtener información. Pero si yo le digo, a ver, eche la cama y sáquese la ropa, entonces ahí ya estamos creando una barrera que va a impedir definitivamente que podamos obtener información para que lleguemos al diagnóstico o al tratamiento. Entonces, las tres habilidades son sumamente importantes, jóvenes. Y de eso se trata toda esta rotación que vamos a llevar a cabo, ¿no es cierto? Tratar de desarrollar las habilidades cognitivas, psicomotoras de comunicación que nos permita llegar a un diagnóstico. Ese es el objetivo final. Saber qué es lo que está pasando con el paciente y por ende, pues le vamos a realizar un tratamiento adecuado, ¿no? La terapéutica. Si yo llego a un diagnóstico errado,
así utilice los mejores recursos terapéuticos, pues no va a mejorar el paciente. Y todo va a depender de cómo tengo la información a través de estas habilidades, ¿no es cierto? Entonces aquí está, fíjense, las habilidades cognitivas de comunicación y psicomotoras permiten al médico tener lo que se llama la competencia médica. Eso es, ¿no es cierto? Actualmente, fíjense, hay innumerables universidades, facultades de medicina, ¿no es cierto? Cada año están egresando más y más médicos profesionales nuevos, pero si estos profesionales no tienen la competencia necesaria para desenvolverse en el medio externo, ¿no? Cuando ya les toca, digamos, cumplir con su rol profesional, si no tienen estas competencias, difícilmente van a poder surgir. No van a poder desenvolverse, ¿no es cierto? No van a poder atender pacientes, van a tener muchas dificultades. Esa es la competencia médica. Y esto nos va a conferir básicamente estas habilidades que estamos mencionando acá, que además van a permitir al médico actuar frente al paciente. Nos permiten actuar, nos permiten saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a enfocar el tratamiento, la conducta, el diagnóstico de un paciente. Entonces nos llevan a una hipótesis diagnóstica, que es la probabilidad del diagnóstico, ¿no? Esa es la hipótesis. Y esto permite al médico hacer un tratamiento correcto y adecuado, manejo del paciente. Entonces, fíjense la importancia de las habilidades, ¿no? Había habido 3 tipos de habilidad, no se olviden, cognitivas, comunicación y psicomotrices. Todas son importantísimas, todas, ¿no? La habilidad de comunicación es importante. Las 3 tienen que estar presentes, no importa que tengamos una que otra más de esas, tienen que ser las 3. Bien, entonces, todas estas habilidades cognitivas de comunicación, o sea, nos confieren como profesionales lo que es la competencia médica, que nos permite actuar frente al paciente, ¿no? Entonces, esto nos permite, digamos, emplear ciertos procedimientos con finalidad diagnóstica o procedimientos con finalidad terapéutica. Esto solamente para mencionar, ¿no? Vamos a ver acá algunos procedimientos con finalidad diagnóstica, por ejemplo. La exploración física, el examen físico, es un procedimiento que nos permite llegar a un diagnóstico, donde voy a hacer uso de estas habilidades que habíamos mencionado. La exploración con ayuda de instrumentos también, para poder realizar una otoscopía, que más adelante lo vamos a ver en la rotación, pues yo necesito tener habilidad procedimental y necesito tener habilidad cognitiva. Pero además necesito tener la habilidad de comunicación para que el paciente me permita poder realizar este procedimiento y pueda obtener información. Lo mismo que las pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Necesito tener habilidad cognitiva para la interpretación de los resultados que yo pueda obtener. La obtención de biopsias u otras muestras biológicas también es un procedimiento con finalidad diagnóstica. Y los procedimientos con finalidad terapéutica, por ejemplo, están las maniobras de RCP. Si ustedes han estado en algún centro hospitalario, sobre todo en las emergencias, ahí se ve con muchísima frecuencia los famosos RCPs, ¿no? Resucitación cardiopulmonar. Entonces es un procedimiento con finalidad terapéutica, tratamiento. Lo mismo que la administración de fluidos, fármacos, etcétera, ¿no? Colocación de catéteres venosos centrales, vías periféricas, etcétera. Es también un procedimiento con finalidad terapéutica. La ayuda a mecanismos fisiológicos, por ejemplo, la diálisis, ¿no es cierto? En pacientes que tienen enfermedad crónica es un procedimiento con finalidad terapéutica. O tratar estructuras o funciones dañadas, el trasplante renal, el uso de marcapasos, etcétera. Entonces, todo esto es producto, definitivamente, del desarrollo de las habilidades en el médico, ¿no? Pero habíamos indicado que todo esto está dentro de lo que es la semiología. Las habilidades tanto de comunicación, procedimental y cognitivas, las vamos a aplicar dentro de esta rama tan importante y tan grande que es la semiología, que se constituye en la piedra angular de la medicina. ¿Por qué? Porque es lo primero que vamos a emplear frente al paciente. Cuando yo esté frente al paciente, cuando venga a consulta, cuando venga a consultar sobre una serie de problemas que el paciente frente a mí, lo primero que voy a hacer uso va a ser la semiología. Por lo tanto, yo tengo que saber qué es semiología, ¿no es cierto? Y esto seguro ya lo han visto en la parte teórica, vamos a repasar un poquito nada más. La semiología dice la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones de enfermedad. Está bien, ¿no es cierto? Están de acuerdo. Pero yo aquí aumentaría algo más. La semiología no solamente es, digamos, esa rama que se ocupa de identificar manifestaciones de enfermedad, sino también de salud, jóvenes. Cuando viene un paciente a un control rutinario, también hago uso de la semiología. Paciente sano, ¿no es cierto? Viene y me dice, doctor, quiero hacerme un chequeo, a ver cómo está.
Entonces hago uso de la semiología, signos vitales, peso, talla, preguntas, ¿no? Anamnesis, etcétera, exploración física. Entonces, no es solo de manifestaciones de enfermedad, sino de manifestaciones de vida y salud también, ¿no? Tiene dos vertientes la semiología, una que es la semiotecnia y la otra es la clínica propedéutica. La semiotecnia básicamente se refiere a aquella parte de la semiología destinada a la exploración misma, ¿no es cierto? Técnicas, procedimientos, destrezas manuales, como habíamos visto. Esa es la semiotecnia, que permiten obtener información. Básicamente esto es lo que es la esencia de lo que es la exploración física en sí, ¿no es cierto? ¿Cómo yo percuto? ¿Cómo debo percutir? ¿Cuáles son las técnicas percutorias, por ejemplo? Eso es semiotecnia, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a palpar el abdomen de un paciente con dolor abdominal? ¿Cómo hago la auscultación cardíaca, por ejemplo? Viene un paciente y me dice, doctor, siento dolor en el pecho, tengo punzadas. A ver, parte de la evaluación es la auscultación cardíaca. ¿Cómo voy a hacer esa auscultación? ¿Cómo agarro yo el estetoscopio? ¿Dónde coloco inicialmente? Luego, ¿dónde paso? Esa es semiotecnia, jóvenes, ¿no? La semiotecnia. Viene un paciente y me dice, doctor, estoy 10 días que no puedo ir al baño, constipado, estreñido. Exploración rectal, ¿no es cierto? Entonces, el famoso tacto rectal. ¿Cómo voy a hacer el tacto rectal? ¿Cómo utilizo? ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos guantes? ¿Qué tipo de lubricante? ¿Qué posición debe adoptar el paciente? Eso es semiotecnia, jóvenes. Todo lo que se refiere a las técnicas que nos permiten obtener información es la semiotecnia, que es una de las vertientes de la semiología. Y la otra vertiente de la semiología es la clínica propedéutica, que básicamente lo que hace es interpretar los hallazgos que podríamos haber obtenido gracias a la semiotecnia. Yo estoy palpando y resulta que al palpar, palpo una masa en abdomen. Entonces, ahí entra la clínica propedéutica. Voy a interpretar las características de esa masa que he encontrado. Tamaño, forma, simetría, sensibilidad, movilidad, ¿no es cierto? Y eso me va a permitir aproximarme a más o menos cuál puede ser el origen de ese hallazgo que tenga. O bien, yo estoy haciendo semiotecnia, la técnica del registro de la presión arterial, y obtengo un registro de 180 la sistólica por 120 la diastólica. Entonces ahí entra la clínica propedéutica. ¿Qué significa para mí una presión con esos valores? ¿No es cierto? Una presión arterial que tenga esos valores. Ah, ¿será mi paciente hipertenso? ¿Estará cursando una crisis hipertensiva? ¿Será una emergencia? ¿Será una urgencia? Entonces, esa es la clínica propedéutica. Las dos van de la mano, ¿no es cierto? Y por eso les digo, un buen libro, por ejemplo, un buen libro, va a tener, hasta en la tapa tiene esto, ¿no? Dice semiotecnia y clínica propedéutica. Eso dice, por ejemplo, el libro de Argente. Hay algunos libros que están muy destinados a lo que es la semiotecnia, como por ejemplo el texto de Barbara Bates. Ahí es muy rico en semiotecnia, ¿no? Nos enseña muy bien. Luego hay otros que utilizan ambos, ¿no? Como por ejemplo el libro de Argente. Argente es muy bonito porque emplea mucho la clínica propedéutica, ¿no? Por un lado nos muestra lo que es las técnicas y por otro lado nos permite la interpretación de la misma. Entonces, todo esto nos permite, tanto la semiotecnia como la clínica propedéutica, identificar signos y síntomas, que son las manifestaciones tanto de salud como de enfermedad. Signos y síntomas. Gracias a estas dos vertientes de la semiología, nosotros vamos a obtener signos y síntomas que nos van a permitir interpretar qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Y aquí está lo que habíamos mencionado, jóvenes, la definición. La semiotecnia son métodos, procedimientos, recursos y técnicas para la obtención de estos signos y síntomas. Y la clínica propedéutica es la descripción o caracteres de los síntomas y signos, forma de darles una calificación o una interpretación. Es la explicación de los hallazgos, ¿no? Eso es clínica propedéutica. Ambos nos permiten llegar a un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Entonces ahora veremos, si estamos hablando de signo y síntoma, que son manifestaciones de lo que es la semiología, entonces veamos qué es signo y qué es síntoma. Esto es muy importante que lo tengamos bastante claro, ¿no? Síntoma es toda manifestación subjetiva de enfermedad, dice acá, que es percibida por el paciente. En cambio, el signo es una manifestación objetiva que es descubierta por el médico. Pero la excepción hace la regla, dicen, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá tenemos que aclarar que hay muchas manifestaciones que comparten ambas definiciones, ¿no?
por un lado puede ser un síntoma y por otro lado puede ser signo también. Un ejemplo típico de esto es la disnea o disnea. La disnea se define como la sensación desagradable que tiene el paciente de falta de aire. Entonces ahí estoy hablando de síntoma, ¿no es cierto? Porque es el paciente el que siente que no puede respirar. Y ahora está muy de moda esto de la disnea, ¿no? Entonces ese es un síntoma. Pero cuando el médico observa esto, pues es un signo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo cuantificar, existen escalas que me permiten más o menos cuantificar la gravedad de esta manifestación que es la disnea, ¿no es cierto? Ahí está la New York Heart Association y otras clasificaciones más que tenemos para la disnea. Por lo tanto, ahí se va a convertir en un signo. Entonces ya hay muchas de estas manifestaciones que comparten ambas definiciones. Pueden ser en un determinado momento un síntoma y luego ser un signo. Pero para fines, digamos, netamente objetivos, síntoma es una manifestación o toda manifestación subjetiva, es algo que el paciente lo siente. El ejemplo típico, el que encaja mejor en síntoma, es el dolor. ¿Quién siente dolor? Solamente el que lo está viviendo, ¿no es cierto? Lógicamente hay otros tipos de dolor, por ahí me dirán muchos, pero doctor, cuando uno pierde un ser querido, también siente un dolor. Claro, es otro tipo de dolor, ¿no? Por si acaso, porque a veces surge ese tipo de interrogantes. Pero, por ejemplo, el dolor es una manifestación netamente subjetiva. Y esto va a depender mucho de la tolerancia que tenga la persona, ¿no es cierto? Hay algunos, por ejemplo, que toleran muy bien el dolor. No nos ha tocado ver pacientes con cólicos renureterales que llegan pero muy tranquilos, ¿no? Dicen, un poquito aquí en mi espalda me duele, doctor, así como punzadita. Cuando hacemos la ecografía y está con una dilatación ureteral, pero de aquellas, ¿no es? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que aguante tanto? En cambio hay otros que a la mínima, digamos, a la mínima causa de dolor, pero magnifican terriblemente, ¿no? Entonces, eso es muy subjetivo. Por eso es que es subjetivo, porque para unos puede ser muy grave y para otros es muy leve. Entonces, ese es el ejemplo más típico de síntoma, ¿no? El dolor. En cambio, el signo, pues muchos pueden ser signos, ¿no es cierto? Pero lo que sí no debemos olvidar es que muchas de estas manifestaciones comparten ambas definiciones. En un determinado momento va a ser síntoma y en otro determinado momento será signo. Entonces, esta, digamos, identificación de signos y síntomas nos permite a nosotros llegar a lo que se llama el diagnóstico. Pero el conjunto de signos y síntomas se denomina síndrome, ¿no es cierto? Yo a través de la semiología, nosotros a través de la semiología, con todas sus características y a través de las habilidades que habíamos mencionado, vamos a obtener estas manifestaciones de signos y síntomas. Las vamos a recoger, las vamos a agrupar y vamos a tener un síndrome. Ese es el síndrome, es el conjunto de signos y síntomas. Para ya luego llegar a un determinado diagnóstico, interpretando estos hallazgos, hablar de un posible pronóstico y llegar a un tratamiento respectivo. Fíjense cómo es la secuencia, ¿no? Es una serie de cadenas que uno va realizando para llegar al objetivo final, que es el tratamiento y finalmente la mejora del paciente. Y cuando logramos realizar esto, pues es un beneficio para el paciente y es un regocijo para el médico, ¿no? Les va a tocar vivir eso cuando les digan, doctorcito, gracias a usted estoy bien. Pucha, es el mejor pago que nos puede dar el paciente, ¿no? Ver que recupere. Entonces, ese es el objetivo. Y vamos a llegar a eso siempre y cuando hagamos de forma correcta y adecuada la obtención de esta información, ¿no? Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Si ese es nuestro objetivo final. El diagnóstico no es nada más que la identificación, el conocimiento de la enfermedad, la explicación de juicio de un determinado proceso morboso. Eso es diagnóstico, ¿no es cierto? Conocer qué es lo que le está pasando al paciente, explicar qué es lo que está ocurriendo, determinar cómo va a evolucionar esa determinada enfermedad. Entonces, ese es diagnóstico. Y el diagnóstico puede ser de dos tipos. Un diagnóstico provisional y un diagnóstico definitivo, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico provisional hay varios, ¿no es cierto? Yo siempre les pongo el ejemplo de las series de televisión que salen ahí en cable y demás, ¿no es cierto? Diagnóstico por intuición, por ejemplo, hay uno. Hay otro por comparación, por raciocinio, por hipótesis, etc. Si ustedes recuerdan esas series televisivas que había y siguen habiendo, creo, ¿no? Como el Doctor House, Grey Anatomy, entre comillas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hacen este tipo de ejercicio. ¿Dónde está?
este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, se coloca una pizarrita, colocan en una columna una serie de signos, al otro síntomas, comparan y llegan a un diagnóstico. Eso es un diagnóstico provisional, ¿no es cierto? Pero a nosotros lo que nos va a importar y lo que nos interesa es el diagnóstico definitivo. Así que vamos a centrar la atención en esto, en el diagnóstico definitivo, que está compuesto a su vez por 3 subdiagnósticos. El diagnóstico sindrómico, que no es nada más que el conjunto de signos y síntomas. ¿Y cómo llego yo a este diagnóstico sindrómico? Simplemente aplicando lo que es la historia clínica, aplicando las habilidades cognitivas procedimentales de comunicación, voy a llegar tranquilamente y fácilmente al diagnóstico sindrómico, porque yo obtengo con todo esto, obtengo signos y síntomas, y el conjunto de signos y síntomas es un signo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo más básico, llegar al diagnóstico sindrómico es lo más básico, pero no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil, pero es lo primero que debemos tratar de determinar el diagnóstico sindrómico. Luego viene el diagnóstico anatómico. ¿A qué se refiere el diagnóstico anatómico? Se refiere a identificar el sitio exacto donde se genera una determinada lesión que esté produciendo este síndrome, que esté generando estos signos y síntomas, ¿no es cierto? Ese es el diagnóstico anatómico, identificar el sitio exacto de la lesión. Para llegar a este diagnóstico, además de la historia clínica, además de las habilidades mencionadas, voy a requerir de otros recursos, ¿no? Por ejemplo, medios diagnósticos, ayuda diagnóstica como estudios de imágenes, estudios de laboratorio. Ese es el diagnóstico anatómico. Ahorita vamos a ejemplificar. Y finalmente tenemos el diagnóstico etiológico, que se refiere a identificar el origen que está generando la lesión anatómica y que nos está llevando al síndrome respectivo, a la manifestación de estos signos y síntomas. Esa debería ser la secuencia que tenemos que tratar de identificar en todo paciente. Pero como os dije hace un momento, no siempre es fácil, ¿no? Hay ciertas dificultades, pero en lo posible tenemos que tratar de llegar a este diagnóstico definitivo a través de un diagnóstico sindrómico, con lo que es la historia clínica, exploración física simplemente, un diagnóstico anatómico, donde además vamos a emplear algunos medios diagnósticos, y el diagnóstico etiológico, donde vamos a identificar la causa. Ahora, a ver, para que nos quede claro esto del diagnóstico, ¿no es cierto? Vamos a ejemplificar un poquito. Viene a nuestra consulta un paciente, algo bien fácil les voy a poner. Viene a nuestra consulta un paciente, los que quieren participar lo hacen por favor, ¿ya? Viene un paciente y nos dice, doctor, desde hace una semana estoy presentando fatiga, cansancio, no puedo caminar, me agito mucho, en las noches no puedo dormir, tengo que ponerme 3, 4 almohadas, mis pies se han hinchado hasta mis rodillas prácticamente y toso mucho en las noches, doctor, y me canso muchísimo, ¿no? Entonces, y al examen físico, cuando yo lo estoy explorando al paciente, lo que encuentro es que tiene ingurgitación yugular, tiene estertores en los pulmones. Si les parece medio raro, no se preocupen, eso vamos a aprender en toda esta rotación, ¿no? Pero para mencionar, tiene hepatomegalia, tiene algo de ascitis y tiene edema en miembros inferiores. ¿Ante qué síndrome estaré, jóvenes? A ver, reunamos esos signos y síntomas que habíamos mencionado. Dice fatiga, disnea, ¿no es cierto? Como síntomas. Después dice edema, ingurgitación yugular, estertores, hepatomegalia, ascitis. ¿Qué síndrome estaríamos, digamos, contemplando ante estos signos y síntomas? A ver, ¿quién se anima a participar, jóvenes? Insuficiencia cardíaca. Correcto, ¿no? Estamos frente a una insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense, ya tengo mi diagnóstico. Simplemente haciendo eso, si yo pregunto adecuadamente, si dirijo mis preguntas muy bien elaboradas, si cuando yo hago la exploración física sé interpretar, sé auscultar un pulmón y sé cómo interpretar unos estertores, y sé que son estertores, a ver, aquí vamos a poner un pequeño paréntesis para ver cómo está. ¿Quién me puede decir qué es un estertor? A ver, así, rapidito, solamente como una pequeña evaluación diagnóstica. A ver, ¿qué es estertor, jóvenes? ¿Quién me puede mencionar? ¿Nadie? Una Es una, respiración con sonido, o sea, como silbido. Una respiración como silbido. Ah, está bien, ¿no es cierto? Es una Pero respiración agonizante, doctor. una respiración agonizante. A ver, estertor. No, no. Está bien que participe, pero no es ninguno de esos. No es, ¿no? Entonces, eso vamos a aprender, así que no se desesperen, jóvenes. Vamos a salir expertos en eso ahora nosotros, ¿no? A lo largo de este curso. ¿Serían De los unos ruidos estertores se define anormales como... durante la respiración? A ver, ¿cómo dices?
Ruidos anormales durante la respiración que va a ser originado por un paso de los alveolos pulmonares. Eso, muy bien, ya estás más cerca, perfecto, perfecto. Sí, es eso más o menos, ¿no? Es un ruido patológico, respiratorio patológico, que se debe a la movilización de líquidos secreciones a nivel de la vía aérea baja, llámese alvéolos y bronquiolos respiratorios, ¿no? ¿Y por qué en una insuficiencia cardíaca se generan estertores? Porque como el corazón deja de bombear adecuadamente, aumenta la presión hidrostática hacia atrás y hacia atrás del pulmón. Eso lo vamos a ver con calma, simplemente era como un paréntesis, ¿no? Pero ahí está. Si yo sé auscultar, si yo sé interpretar, para mí va a ser facilísimo identificar un estertor. Pero si no tengo esa habilidad cognitiva, no tengo la habilidad procedimental y menos la de comunicación, olvídense, no vamos a saber nunca qué es un estertor, ni vamos a poder identificar, mucho menos interpretar, ¿no? Lo mismo que la ingurgitación yugular. ¿Cuándo digo yo que un paciente tiene ingurgitación yugular? ¿Cómo tendría que estar posicionado mi paciente para que yo sepa si tiene una ingurgitación yugular? Entonces, fíjense, hay mucho detalle, de eso se trata la habilidad, ¿no? Identificar esas habilidades cognitivas, presentadas y de comunicación nos ayuda. Si yo a mi paciente le digo, señor, ¿cómo está? Buenos días, soy el doctor Obando, por favor, acuéstese, échese, vamos a revisar. Uy, el paciente, pues, todo feliz, ¿no? Me va a ayudar, se va a sacar su polera, se va a echar, auscúlteme, doctorcito, por favor, quiero sanar. Ahí está, hemos entablado una buena relación y de hecho voy a obtener la mejor y mayor información. Entonces, fíjense, estamos en este ejemplo, frente a un síndrome de insuficiencia cardíaca. Así de fácil hemos llegado al diagnóstico, ¿no? Claro, no siempre es así, pero en lo posible hay que tratar de llegar a eso. Ahora, sabemos que el corazón tiene varias estructuras anatómicas que lo componen, ¿no? Ahí está el endocardio, el miocardio, el pericardio, están los grandes vasos, las válvulas, los músculos papilares, ¿no? ¿Cuál de estos elementos anatómicos estará alterado para que me dé una insuficiencia cardíaca? Ah, ahí viene el diagnóstico anatómico, ¿no es cierto? El diagnóstico anatómico. Entonces, para eso, aparte de la historia clínica anamnesis, pues voy a necesitar algunos medios diagnósticos que me permitan llegar a identificar qué parte del corazoncito está mal. Entonces, ¿qué le pediré yo a este paciente al que ya ha llegado a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca para que pueda saber más o menos qué parte del corazoncito está mal para que le dé este síndrome? ¿Qué estudio le pediría? A ver, ¿qué estudios ustedes pedirían, jóvenes, si les tocaría estar frente a un paciente así? Un electrocardiograma. Muy bien. Electrocardiograma. ¿Qué más dijeron? Auscultación. Eso es parte del examen físico, ya está dentro del diagnóstico sindrómico, ¿no? Ahora estamos Un yendo al diagnóstico ecocardiograma. anatómico. ¿Cuál? Ecocardiograma. Exploración. Ecocardiografía, muy bien, ¿no? Está bien, excelente. Un electrocardiograma nos permite ver, digamos, la parte funcional, la transmisión eléctrica del corazón, el sistema de conducción eléctrica, etcétera, ¿no? Arritmia. Una ecocardiografía, uy, es el gol estándar para problema cardíaco, ¿no? Pero no siempre es tan accesible. ¿Qué es lo que así rapidito podemos pedir al tiro? Y es barato. Radiografía. Radiografía de tórax, ¿no es cierto? Y eso también tengo que saber, hay también habilidad cognitiva. ¿Cómo pido una radiografía, no? Vamos a ver con calma, ¿no? Entonces, le pido una radiografía a mi pacientito este del síndrome de insuficiencia cardíaca y me encuentro que tiene un corazón, pero así de grande, ¿no es cierto? Enorme su corazón. Ya está. Ya, con eso ya he identificado dónde está el sitio de la lesión, dónde está. Está en el miocardio, que le ha producido una dilatación del músculo cardíaco. Entonces, este paciente tiene una miocardiopatía dilatada que le ha llevado a un síndrome de insuficiencia cardíaca. Porque ese corazoncito, como se ha dilatado, pues ha perdido la capacidad contráctil, ha perdido esa función de bomba de corazón que tiene, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a generar todos esos signos y síntomas que habíamos mencionado. Perfecto, ya tengo mi diagnóstico anatómico. ¿Y ahora qué le ha producido pues, esa dilatación? ¿Qué le voy a pedir a mi paciente? Y resulta que durante la anamnesis me dice que él viene ¿de dónde? De Aikile, me dice, de Aikile. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente para ya saber cuál es la etiología? A ver. Una prueba de Chagas. Correcto, le voy a pedir un ELISA o HAI para Chagas, ¿no es cierto? Listo, me sale positivo. Ahí está, cumplí con los 3 diagnósticos. Este paciente tiene un síndrome de insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada debido a una enfermedad de Chagas. Si yo cumplo con esto, es imposible, improbable que me equivoque en el tratamiento.
Imposible, jóvenes. A ver, que si saben que tiene Chagas, que tiene miocarditis, tiene insuficiencia cardíaca, pues ahí está, como receta de cocina, qué es lo que le tengo que dar, a qué dos tengo que darle, qué cuidados tengo que tener, cuándo tengo que llamar, y van a ver que su pacientito va a mejorar terriblemente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. No siempre es fácil. A veces hay mucha dificultad para poder llegar a esto, pero siempre que podamos hacerlo, tenemos que hacerlo porque nos va a permitir ser más exactos, más definidos en lo que es el tratamiento, ¿no? A ver, algún otro ejemplito más. A ver, algo así facilito. A ver, si se animan a participar. Igual llega un paciente, digamos, a la consulta y resulta que viene y nos dice, bueno, viene con familiares, ¿no es cierto? ¿Qué le ha pasado? No sé, doctor, o sea, ha perdido el conocimiento, nos dice, ¿no? Ha perdido el conocimiento, pero ¿y qué pasó? Estaba nomás tranquilo así, y de pronto cuando estaba tomando su tecito, ay, mi cabeza, y ya está, se ha desmayado y ahora no despierta. Y cuando vamos al examen físico, resulta que observamos que tiene anisocoria, que tiene datos de rigidez de nuca, ¿no es cierto? Y además dice el paciente, el familiar que tuvo unos vómitos explosivos antes. Bien, entonces, ¿ante qué síndrome estaré con esta poca información? Pues recordemos que el paciente no habla, solamente está ahí algún familiar que nos está colaborando. A ver, si recogemos con detalle, dice que tuvo cefalea previa, vómitos explosivos y pérdida de conocimiento. Al examen físico nos encontramos anisocorias y desde nunca, ¿no? Y un Doctor, poquito más explorando encontramos un Babinski por ahí. A ver, ¿ante qué tal síndrome vez estaremos? Síndrome Meningitis, doctor. doctor. meningio. Eso, muy bien, qué caperuso. Síndrome meningio, puchis, fácil, ¿no es cierto? Y realmente es fácil, porque difícil que a un médico que realmente tenga el conocimiento, la vida cognitiva, se le pase una rigidez de nuca. Todo paciente que tenga alteración de conciencia, tengo que apuntar a eso, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros hacemos a diario cuando estamos en el hospital. O sea, todo va en función a aquello. Entonces, y además dice que tuvo cefalea previa a la pérdida de conocimiento y vómitos explosivos. Ya, si tiene vómitos explosivos, no voy a pensar que tiene gastritis, ¿no es cierto? No, pues algo está pasando por ahí. Listo, estoy frente a un síndrome meningio, ¿no? Pero resulta pues, que las meninges hay la dura madre, pía madre, aracnoides. ¿Dónde está el problema? Entonces, ¿qué le voy a pedir a mi paciente? ¿Qué le voy a pedir? A ver, de entrada, ¿qué le pedirían ustedes, jóvenes? Cristal de roca, doctor, de líquido cefalorraquídeo. Bien, muy bien. Una prueba, una punción lumbar para estudio de líquidos, me parece belleza, fenomenal. ¿Qué más pero le pedirían a este paciente antes de la punción lumbar? ¿Qué cosita Una que es? tomografía, doctor, pero no es Eso, muy doctora. bien. Tomografía, una tomografía simple de cerebro, ¿no es cierto? De cráneo. Ya, pues, le pido la tomografía, pum, sale, y resulta que nos muestra unas manchas blancas en todo el cerebro, ¿no? ¿Y ahora qué es esto? Ya, ¿no? Hemorragia subaracnoidea. Listo. Ya está el diagnóstico anatómico. Este paciente hizo una hemorragia subaracnoidea que le llevó un síndrome meningio. ¿Y qué le ha producido ahora la hemorragia subaracnoidea? ¿Qué le pediré a mi paciente? Pues le pediré una angiotac, ¿no es cierto? Ya se va a cortar, jóvenes, se van a volver a conectar, por favor, ¿ya? Entonces le pido una angiotac y resulta que me muestra un aneurisma de la comunicante anterior. Listo. Teniendo eso, se le clipea, el neurocirujano viene, le hace el clip, listo, y bueno, pues si recupera bien, ¿no? Pero he llegado al diagnóstico etiológico. Este paciente tiene un síndrome meningio por una hemorragia subaracnoidea secundaria a una malformación arteriovenosa. Listo, ¿no es cierto? Facilito, pero no siempre es así. Y en lo posible tenemos que tratar de llegar a esto que es el diagnóstico definitivo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, no. Sí, doctor. Bien, excelente, excelente. Entonces, ahorita se va a cortar, nos vamos a volver a conectar, no hay problema. Mañana ya vamos a hacer por Meet. Así vamos a ir alternando Meet, Zoom. A mí personalmente me gusta más el Zoom, porque tengo mayor control, pero igual vamos a hacer por Meet también, no hay problema. Bien, entonces, esto es en cuanto al diagnóstico. Ahora nos toca ver qué es el pronóstico, ¿no es cierto? Ya habíamos visto el diagnóstico. ¿Qué es el pronóstico? Para nosotros, el pronóstico es un juicio dado por el médico. ¿Sobre qué? Sobre la enfermedad que está cursando el paciente en relación a la evolución que va a tener, la duración que probablemente tenga, alternativas de curación, secuelas, terminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, para que nosotros como médicos hablemos de pronóstico,
tenemos que tener muy bien desarrollado una de las habilidades, que es la habilidad cognitiva. Yo tengo que conocer muy bien la enfermedad para saber qué va a pasar con nuestro paciente, ¿no? En el caso del ejemplo que les había dado de la insuficiencia cardíaca, y si conozco bien cómo es las características de una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada, con toda facilidad yo voy a poder mencionar al paciente o incluso a los familiares, les voy a poder hablar sobre el pronóstico, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? ¿Qué esperamos que ocurra de aquí a unos meses, a unos años? ¿No? ¿O qué alternativas tenemos para tratarlo? ¿Qué tiempo va a durar? Entonces, secuelas que le puede dejar al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de pronóstico, tenemos que tener las habilidades cognitivas muy bien desarrolladas. Y para eso, lo único que resta es leer y estudiar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el pronóstico, pues hay un pronóstico benigno, letal, pronóstico grave, reservado, malo, ¿no es cierto? En función a la patología que esté cursando el paciente, pues vamos a poder hablar nosotros de pronóstico, ¿no? Esto está ahora muy de moda, ¿no? Con este problema de COVID y demás. Muchos pacientes llegan, se internan por COVID y, bueno, tienen patología agregada, se les hacen los estudios y uno ya conoce más o menos cómo es el problema y podemos hablar de pronóstico, ¿no? Y se dice, pronóstico es malo, a corto plazo, a largo plazo, dependiendo de la situación. Entonces, para ver el pronóstico necesitamos tener habilidad cognitiva, no se olviden, ¿no? Bien, todo esto que hemos visto, la obtención de estos signos y síntomas, la interpretación, llegar al diagnóstico sindrómico, anatómico, todo esto lo hacemos dentro de un espacio que se genera entre el médico y el paciente. Y eso se denomina la entrevista médica, ¿no? Como aquí dice, hay una serie aquí de definición, pero nos vamos a ir a la parte más importante, ¿no? La entrevista médica es el momento y el lugar donde el médico y el paciente se relacionan o se interrelacionan entre sí, desde la parte emocional, para que se pueda profundizar con el tiempo, digamos, todos los hallazgos, las interpretaciones, la obtención de información y demás, ¿no? Para poder deducir qué es lo que está pasando en el paciente. Esto a través de todos los conocimientos clínicos que el médico pueda tener reunidos, ¿no? Y que le permita actuar técnicamente. Esa es la entrevista médica. Es el momento y el lugar donde el médico y el paciente se interrelacionan entre sí, entablan una relación, ¿no? Pero la entrevista médica tiene ciertas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para que la podamos, digamos, desarrollar. Primero, tenemos que saber dónde, el lugar donde se desarrolla la entrevista. Para eso necesitamos un lugar que sea cómodo, que sea privado sobre todo, que sea silencioso y que tenga una buena iluminación. O sea, características de un consultorio, ¿no? A nadie le va a gustar, por ejemplo, que le haga un examen físico en un taburete y no en una camilla. Entonces ahí está la comodidad, por ejemplo, ¿no? A ninguno nos va a gustar que nos hagan una exploración física delante de 20 estudiantes. Entonces eso no puede ser, tiene que ser privado, ¿no? Que nos hagan un examen proctológico con la cortina abierta, donde están pasando por el pasillo todas las personas ahí en un servicio de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces la privacidad también es importantísima. El silencio, tiene que haber silencio absoluto para que yo pueda interpretar, reconocer algunos ruidos, a la auscultación, la percusión, qué sé yo, ¿no es cierto? Una buena iluminación, de preferencia que sea de luz natural, que me permite identificar ciertas manifestaciones de enfermedad, por ejemplo, la ictericia, la cianosis, la palidez. Muchas de estas manifestaciones a veces pasan desapercibidas cuando la iluminación no es la correcta, ¿no? Cuando utilizamos esa luz amarilla, luz cálida, a veces nos pasa por alto lo que es la ictericia o la anemia. No podemos reconocer. O si utilizamos la luz blanca de esos LEDs tan potentes que ahora hay, ¿no? La cianosis como que no se nota muy bien en esa luz. Entonces, es importante que tengamos una buena y adecuada iluminación. El lugar donde vamos a realizar la entrevista médica debe tener estas características. Pero además, es importante, cuando hacemos la entrevista médica, el manejo del tiempo. El tiempo tiene que estar programado. Según la OMS dice, 15 minutos por paciente. Pero eso depende mucho, ¿no?
En situaciones normales, una consulta corriente, común, en un consultorio, ¿no es cierto? Sí, 15 minutos tranquilamente nos da el tiempo para poder hacer toda la entrevista médica, tratar de llegar a un diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero en otras situaciones, como por ejemplo el lugar donde yo trabajo, las emergencias, es muy difícil que yo me tome 15 minutos con un paciente. Pucha, me están esperando una fila enorme ahí en la puerta, otros gritando, ahorita está entrando ahí una camilla con un paciente convulsionando, luego otro que está vomitando sangre. Entonces, ¿cómo voy a tomar 15 minutos con un paciente? Es imposible. Entonces, eso depende, digamos, de la situación, ¿no? En una situación así como en el dibujito que vemos acá, sí, 15 minutos que dice la ONU está perfecto, ¿no? El tiempo debe ser planificado. Todo esto de la entrevista médica debe estar bien planificado. No podemos, digamos, así de pronto tratar de hacer algo, ¿no es cierto? No, tiene que ser bien planificado. Entonces, y tenemos que conducir la entrevista. Para eso están las habilidades cognitivas también, ¿no? ¿Qué voy a preguntar? A eso se refiere acá, conducir la entrevista. Hay muchos tipos de pacientes, nos va a tocar ver en toda nuestra práctica, ¿no es cierto? Cuando ya les toca estar frente al paciente real, hay pacientes verborreicos, que no paran de hablar y te cuentan desde que han nacido, ¿no? Entonces nosotros como médicos tenemos que saber conducir la entrevista de forma muy sutil, educada, ¿no es cierto? Preguntarle, a ver, pero cuénteme esto, ¿por qué ha venido ahora? ¿Qué problema tiene en este momento, no? Para que digamos, no nos desviemos en cuanto a información. Entonces, eso es importante cuando hablamos de entrevista médica. No podemos desarrollar esto, digamos, en los pasillos, en las gradas, ¿no? Mucha gente está acostumbrada, a mí me pasa eso cuando estoy en el hospital. Estoy yendo a ver una radiografía ahí en el pasillo, doctorcito, quería preguntarle, pues, el otro día sí me ha pasado, que no es que, no, entonces tenemos que de alguna forma evitar ese tipo de situaciones, porque la entrevista médica es el lugar donde nosotros vamos a aplicar todo nuestro conocimiento y que tiene que ir directamente en beneficio del paciente. El objetivo de esta entrevista médica es que encontremos un diagnóstico, que lleguemos a un diagnóstico y ayudemos a ese paciente que tiene un problema, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta estas características en cuanto al lugar, manejo del tiempo. Pero también es importante durante la entrevista médica la actitud y la preparación profesional del médico, ¿no? Fíjense aquí, una imagen es más que 1000 palabras, dice, ¿no? Fíjense esa carita de este paciente, pucha, está más feliz que no sé qué, ¿no? Pucha, el paciente, doctorcito lo va a pagar el doble, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha atendido bien, de maravilla, porque el médico ha mostrado actitud de servicio, porque el médico ha sido sereno todo el momento, ha mostrado esa preparación profesional adecuada, porque ha sabido preguntar, cómo preguntar, ha tenido seguridad en su accionar, ¿no es cierto? Ha sido íntegro. ¿Y eso qué se refiere a integridad? Pues desde la puntualidad, jóvenes. Si yo necesito a mi paciente a las 3 en punto tengo que estar ahí, ¿no es cierto? No puedo tardar ni un minuto más, ni uno menos. Entonces, eso se refiere a la actitud y preparación profesional, ¿no? ¿Cómo está vestido el médico? Pero fíjense aquí, su corbatita, bien recortadito aquí el doctorcito, sus lentecitos, mucha, este doctor debe ser caperuso, dices, ¿no? Feliz el señor, ya le va a pagar el doble, listo. Ya estamos ahí hechos, ¿no es cierto? El trato adecuado para cada paciente, esto también es importante que tomemos en cuenta. Debemos ser respetuosos, ¿no? Hay que ser respetuosos con nuestros pacientes. He visto de forma muy, no sé qué palabra utilizar, inadecuada, ¿no? Que algunos internos, claro, pues porque no conocen, ¿no es cierto? Están aprendiendo recién, pero vienen a un señor de 50 años, ¿qué te ha pasado pues a vos? ¿No? O sea, le están tuteando al señor de 50 años. No, eso no es correcto. Hay que dirigirse de forma adecuada al paciente. Si es una persona mayor, pues hay que ustearlo, ¿no? Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué está viniendo usted acá? Igual, si fuera joven también, ¿no es cierto? Entonces, eso se refiere el trato respetuoso. Debemos ser cordiales y formales, mantener la autoridad. Eso no quiere decir que, ya recién ¿quién sabe más? ¿Usted o yo? ¿Quién es el médico acá? No, eso no es cierto. Mantener la autoridad significa de forma muy sutil, de forma muy adecuada, digamos, hacer saber que nosotros tenemos que dirigir esta entrevista, ¿no? Actitud intachable, ser íntegros, puntuales y todo lo que dice acá, ¿no? Fíjense bien vestidito. Así pues, cualquier paciente se va a sentir seguro, ¿no? Va a decir, no, este doctor es muy bueno, no, con él me quedo y punto, porque es muy común que los pacientes peregrinen de allí para acá, de allá, por todos lados, ¿no? Y al final llegan y ya recién dicen, no, con él debía venir más antes, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esas son las características de la entrevista médica, ¿no? No nos olvidemos qué características tiene la entrevista médica, qué cuidados debemos tener. Pero dentro de lo que es esta entrevista médica,
para obtener esa información de la que hemos estado hablando todo este tiempo, necesitamos emplear un instrumento. El instrumento que lo vamos a utilizar hasta el fin de nuestros días profesionales. Y esa es la historia clínica, ¿no es cierto? Ahorita, por ejemplo, ustedes deben estar todavía así con su cuadernito, apuntando libros. Pero esto de la historia clínica tienen que tenerlo grabado en su mente, así, como una película, ¿no? Que pueden emplearlo en cualquier momento, en cualquier rato pueden utilizarlo, de arriba, abajo, de todo lado. O sea, tienen que conocerlo muy bien. Entonces, la historia clínica es nuestro instrumento que nos va a servir para obtener toda esta información durante todo este proceso que acabamos de ver, ¿no es cierto? Desde las habilidades, la entrevista médica, los signos y síntomas, las emergencias, toda esa información que estoy recogiendo la voy a obtener a través de un instrumento, que es nuestra historia clínica. Y entonces, eso ya ustedes seguramente que conocen muy bien, qué es la historia clínica. Hay muchas definiciones, pero vamos a ver algunas, ¿no? Por ejemplo, acá dice la narración escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente, así como de sus antecedentes y su evolución en el tiempo. ¿Correcto? Está muy bien. Es un documento médico. ¿Por qué es médico? Porque pues, nos sirve a nosotros como profesionales del área de la salud, ¿no es cierto? A ver, denle a un arquitecto una historia clínica, es como si nos dieran a nosotros un plano. Bueno, muchos de nosotros podemos interpretar un plano, pero no creo que un arquitecto pueda interpretar una historia clínica, ¿no es cierto? Entonces es de uso exclusivo, digamos, del personal médico. Es científico, sí. ¿Por qué? En primer lugar, se elabora a través del método científico, como lo vamos a ir viendo. Segundo, es científico porque nos permite obtener información importantísima para toma de decisiones, ¿no es cierto? Nos permite recoger información sobre estadísticas para ver, digamos, tasas de mortalidad, tasas de letalidad, incidencia, prevalencia, un montón, una serie de información que nos puede aportar la historia clínica bien hecha. Porque muchos hacen historia clínica que por aquí pasó y no se entiende nada, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces eso no nos sirve, ¿no? Pero una historia clínica bien elaborada como la que tenemos que aprender a hacer, pues nos sirve porque nos da muchísima información, ¿no? Y de esto se dan cuenta nuestros residentes cuando les toca hacer sus trabajos de investigación, ¿no? Se encierran ahí en el área de archivos del hospital y ya empiezan a identificar muchas falencias en la historia clínica, ¿no? Desde la elaboración, desde el orden de la historia clínica, etcétera. Y luego nos dicen, doctor, pucha, cómo mal han hecho, ahora no puedo hacer mi trabajo, ¿eh? Y encuentran dificultades porque están mal elaboradas las historias. Entonces, por eso es importante que nosotros desde el inicio sepamos hacer una buena historia clínica porque tiene un objetivo, ¿no? Científico, por un lado. Es un documento legal, porque así como nos puede sacar de problemas graves, también nos puede meter en problemas graves, ¿no es cierto? Entonces, uno como médico tiene que saber, tenemos que saber muy bien elaborar nuestra historia clínica, porque si todo está en base a la norma, a la normativa, y yo cumplo con todas las características que tiene una historia clínica, pues más que meterme en problemas, me va a salvar de muchos problemas, ¿no es cierto? Es un documento legal. Muchas veces agarran, ya, auditoría de la historia clínica porque la ha tratado mal, no, se ha muerto, auditoría, listo, y ahí empieza el problema, ¿no? Si yo tengo todo registrado en mi historia clínica, pues no hay por qué temer. Ahí está todo registrado y está en función a lo que se debe hacer, con un orden cronológico, con horarios, con fechas, pucha, entonces no hay dónde perderse, pero ese es un documento legal. Es un documento humano porque también nos muestra ciertas características de la sociedad, ¿no es cierto? Es un documento económico también. ¿Qué necesito para hacer una historia clínica? Pues simplemente una hoja y un papel, ¿no? Pero además también nos aporta datos estadísticos respecto a la economía y demás. Entonces, fíjense, hay muchas definiciones respecto a historia clínica, pero de hecho, esta que está acá es la con la que nos vamos a quedar, ¿no? Es la narración escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente y sus antecedentes. Bueno, la historia clínica tiene dos columnas, ¿no es cierto? Dos, estructuralmente hablando, tiene dos partes importantísimas. Una es la anamnesis y la otra es el examen físico. Ambas se complementan, no puede haber una y solamente y la otra aislada, no. Son ambas se complementan, ¿no? Siempre van juntas. Son los dos pilares fundamentales de la historia clínica, la anamnesis y el examen físico. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos de la historia clínica tiene también sus partes. Por ejemplo, dentro de lo que es la anamnesis, están consignados muchos datos, ¿no? Como los datos estadísticos o personales. Ahí está el nombre. Una historia clínica tiene que estar muy bien identificada a quién pertenece. Es importante, ¿no? Lo primero, el nombre. La edad,
el sexo del paciente al que pertenece historia clínica. Luego también ahí dentro de los datos personales está la procedencia, lugar de residencia, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de eso. Luego está dentro de la anamnesis también lo que es la fuente de la historia clínica, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales familiares y la revisión por sistemas. Una partecita que muchos olvidan y que sin embargo es muchas veces la clave del diagnóstico, ¿no? Y el otro pilar fundamental de la historia clínica es el examen físico, que se divide en dos, tiene dos contenidos, ¿no? Uno que es el examen físico general y otro que es el examen físico regional. El examen físico general lo vamos a ver enseguida y el examen físico regional lo vamos a ver en los siguientes meses que estemos rotando todo lo que es habilidades, ¿no? Para lo que es la anamnesis, si yo les pregunto y recordamos un poquito de las habilidades que hemos estado hablando, ¿qué tipo de habilidades voy a requerir? Las tres, ¿no? Pero principalmente, ¿cuál para la anamnesis? Principalmente voy a requerir la habilidad cognitiva y la habilidad de comunicación, ¿no? Tengo que saber qué preguntar, cómo preguntar, pero además tengo que entablar esa relación médico-paciente para que el paciente me pueda proporcionar toda la información que yo necesito de manera fluida, ¿no? Entonces empezaré desde las habilidades de comunicación. Buenos días, señor Prudencio, soy el doctor Omar, ¿cómo está usted? ¿Cuántos años tiene? Etcétera, y le voy a hacer una historia clínica, ¿no? Entonces voy a entablar una relación médico-paciente que me permita obtener información. Habilidades cognitivas y de comunicación principalmente acá en anamnesis. Y cuando paso a lo que es el examen físico, además de las habilidades cognitivas, además de las habilidades de comunicación, voy a requerir habilidades psicomotrices, porque aquí es donde voy a emplear las técnicas semiológicas que habíamos mencionado. Voy a percutir, voy a auscultar, palpar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a utilizar algunos elementos o algunos materiales para realizar exploraciones físicas, ¿no? Otoscopios, oftalmoscopios, etcétera, etcétera. Entonces, habilidades psicomotrices además, ¿no? Ahí está. Ambas se complementan. Pero a ver, revisemos un poquito. Ustedes ya han llevado esto, ¿no? ¿O no? Ya la semana pasada ya pasaron historia clínica, ¿no? Sí, 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 en la doctor. teoría. Bueno, repasaremos un poquito, ¿no? Para que así nos quede bastante claro. Dentro de lo que son los datos personales, ¿qué elementos se consigna a jóvenes? Primero, el nombre. Eso es esencial. Tiene que estar muy bien registrado el nombre del paciente. Segundo, la edad. ¿Cuántos años tiene? ¿No? ¿Por qué es importante el nombre? Porque permite identificar la historia clínica, ¿no? Pero además, el nombre también es muy importante. Enseguida vamos a ver en relación al sexo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, el nombre. Segundo es la edad. ¿Por qué la edad es importante dentro de los datos personales? Porque pues no es lo mismo un paciente joven, niño, adolescente o anciano o un paciente de la tercera edad. La patología en estos pacientes es muy, muy diferente, ¿no? En un paciente, a ver, si nos llega un señor de 70 años con dolor en el pecho, ¿qué es lo primero que yo tengo que pensar? Si me llega y me dice, ay, me duele el pecho, ¿qué es lo que tengo? 70 años. ¿Qué tengo que pensar que tiene o que está teniendo ese paciente? Insuficiencia cardíaca. Preinfarto, tal vez. Un Correcto. infarto. Infarto. Infarto, casi 100% voy a estar seguro que es un infarto porque es un paciente que es mayor, es un factor de riesgo la edad. Pero si viene un joven así como ustedes de 18, 19, 20 años, 23 años, me dice, me duele en el pecho, me duele el pecho, voy a pensar que Insuficiencia cardíaca. podría ser también, pero a ver, en un jovencito que viene con dolor en el pecho, voy a pensar que es un infarto. Podría ser, pero pucha, es muy remoto, ¿no es cierto? Muy remoto que sea un infarto en un joven. Entonces, en los pacientes jóvenes, el tipo de patología es muy diferente, ¿no? Y resulta que este joven que viene con dolor en el pecho se peleó con su novia al ratito antes, ¿no? Y le mandó por ahí. Listo. Así llegan muchas así a la emergencia, de verdad. Llegan así, uy, con una sintomatología. Una angina. Angina. Sí, sí, Angina, la sí. famosa angina, pero la angina es más típico de pacientes mayores, por eso es importante aquí, fíjense, ya en la anamnesis, pues empezamos ya nosotros con nuestro diagnóstico, ¿no es cierto? Paciente masculino de 70 años, tengo que pensar en enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque es propia de la edad avanzada, ¿no es cierto? Y una de las enfermedades degenerativas, pues es la cardiopatía isquémica, angina inestable, infarto de miocardio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero en un paciente joven, la patología predominante no va a ser degenerativa, va a ser inflamatoria infecciosa, ¿no es cierto?
Entonces, un joven que venga por dar el pecho no va a ser porque tiene un infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es propio de esa edad. Y en un niño, la patología predominante es la patología infecciosa y congénita, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo cambia ya. Desde que el paciente entra a nuestra consulta, un paciente de 70 años, ya tengo que pensar más o menos en qué enfermedades tiene que cursar, degenerativos, ¿no? Si es un jovencito el que entra, aquí es inflamatorio o es infeccioso. Si es un niño, pues esto puede ser inflamatorio infeccioso o bien puede ser congénito. Listo, ¿no es cierto? O sea, ya nos orienta. No les estoy diciendo que con eso ya voy a hacer diagnóstico, no, pero nos orienta, ¿no es cierto? La edad. Luego viene el sexo. ¿Por qué es importante el sexo? A ver, ¿quién me puede decir por qué es importante que el sexo esté anotado en la historia clínica? Por las enfermedades, perdón. Correcto. Hay enfermedades prevalentes en un determinado género, ¿no es cierto? Por ejemplo, el lupus eritematoso es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. La enfermedad de la artritis gotosa, la gota, la famosa gota, es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Entonces, fíjense, el sexo se relaciona mucho con cierto tipo de patologías, ¿no? Entonces, es importante. Por ejemplo, las colecistitis agudas son más frecuentes en mujeres que en varones. Las apendicitis agudas más en varones, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas patologías que son mucho más prevalentes en el sexo femenino que en el sexo masculino. Esa es la importancia de anotar el sexo acá, ¿no es cierto? Y esto va muy relacionado con el nombre, pues. Por eso es importante que esté, pero muchos me dirán, pero doctor, ¿para qué el sexo si en el nombre ya sabemos si es hombre o mujer, ¿no? Pues no, resulta que hay muchos pacientes o personas que tienen nombres muy ambiguos, ¿no? No sé si les ha pasado. Uno lee, revisa la historia, a ver, esta historia a quién pertenece, pertenece a Denise. Pucha, ¿y ahora es varón o es mujer? ¿No? ¿O no? Denise es un nombre que es muy ambiguo. Si dices Denise, es varón. Pero si dices Denise, es mujer, ¿no? Entonces, esa ambigüedad puede ocurrir no solo con ese nombre, hay otros también. Ariel, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un compañero reciente que era Ariel y era varón, pero he conocido muchas personas Ariel y eran mujeres, ¿no? Entonces, fíjense, el nombre a veces tiene cierta ambigüedad, por eso es importante que esté consignado el sexo también ahí. ¿Por qué? Porque nos orienta como factor de riesgo de cierto tipo de patologías prevalentes en un determinado género, ¿no? El sexo. ¿Qué más vamos a consignar en los datos personales? Nombre, edad, sexo, ¿qué más? Procedencia, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el paciente? Eso para nosotros es importante porque en nuestro país hay ciertas regiones que tienen prevalencia de determinadas patologías, ¿no? Por ejemplo, en el lado del altiplano, la patología más prevalente, digamos, es patología respiratoria, tuberculosis, silicosis, etcétera, ¿no? Resfríos, y eso. En cambio, en el lado del oriente es más frecuente la patología infecciosa parasitaria, ¿no? Ahí está el dengue, está chikungunya, zika. Pero ahora, a nivel nacional, mundial, el famoso COVID, ¿no? Terrible. Pero bueno, hay ciertas patologías prevalentes en determinadas regiones, por eso es importante preguntar. Como el caso que les dije, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Un paciente que viene de Aikile, Aikile, nuestro país está considerado como una área prevalente endémica de Chagas. Por lo tanto, si me dice vengo de Aikile, uy, lo primero que tengo que pensar no será Chagas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo nos orienta, digamos, la procedencia para poder pensar en cierto tipo de patología, ¿no? ¿Qué más se consigna en datos personales? Nombre, sexo, edad, procedencia, ¿qué más? La religión, ¿no? Religión. ¿Por qué es importante consignar aquí en la anamnesis religión en un paciente en la historia clínica? A ver, ¿quién me dice? Porque Doctor, los porque testigos de muchas Jehová no religiones nos aceptan impiden tomar transfusiones sanguíneas. actos posteriores, digamos. Sí, sí, correcto. Hay ciertas religiones que tienen, ¿no? Son bastante rígidos, digamos, en su conducta. Por ejemplo, no sé si aquí en el grupo hay alguno que es adventista. Los adventistas, por ejemplo, guardan el día sábado, ¿no? Los sábados, exclusivamente a hacer culto a su religión. Entonces, no, para nada, no. Tenía yo algunos estudiantes cuando estábamos en clase presencial que eran de adventistas y pasábamos los sábados, no venían a pasar clase, ¿no? Entonces uno tiene que respetar esa situación. El ejemplo más clásico y típico de esto de las religiones, los testigos de Jehová, ¿no? Y nos ha tocado ver, a mí me ha pasado cosas, pucha, si les contara nos faltaría tiempo, ¿no? Cosas muy, muy, anécdotas muy
graves, digamos, en algunas situaciones, sobre esto de la religión. Los testigos de Jehová no permiten ninguna transfusión de sangre ni hemoderivados, para nada, ¿no? Prefieren morir. Y nos ha pasado, yo cuando estaba haciendo mi especialidad, llegó una señora que hacía diálisis, pero era testigo de Jehová, y llegó con un ACV hemorrágico, que es muy frecuente en los pacientes renales, ¿no? ACV, enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Le hacemos la tomografía, uy, le hacemos sus laboratorios y resulta que estaba con tiempos prolongadísimos. Ustedes saben que los pacientes que hacen diálisis utilizan heparina, un anticoagulante, ¿no? Para que pueda pasar la sangre por la máquina y demás. Y resulta que la señora estaba con tiempos de coagulación, pero prolongadísimos, ¿no? El TPTA estaba 4 veces lo normal. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? No, hay que revertir el efecto de la heparina para que ceda el sangrado y podamos hacer algo. Ya. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuál es el antídoto de la heparina? ¿Sabe alguno de ustedes? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, hay un fármaco, ¿no? Que es la protamina, el sulfato de protamina. Ese es el antídoto de la heparina, o sea, corta por completo la acción de la heparina, la acción de coagulante. Pero resulta que esa época, le estoy hablando del 2007, 2006, cuando yo hacía mi especialidad, resulta que no había protamina en todo Bolivia, ni siquiera había en el área de Sudamérica sulfato de protamina, no había. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿cuál es la alternativa para, digamos, revertir la acción del anticoagulante? Pues dar al paciente esos elementos que están bloqueados de la coagulación, ¿no es cierto? ¿Y dónde vamos a encontrar esos elementos que están bloqueados de la coagulación? En el plasma fresco congelado. Entonces, esa era la clave, pasarle, transfundirle plasma fresco congelado, que es un hemoderivado, para revertir el efecto de la heparina. Y no, nada, no aceptó. Había un montón de plasma, muchísimas unidades, todo, pero no quiso. Ni los familiares ni el paciente, porque antes de que dijeron, no, preferimos morir, no, pero está mal, que no. Y como tenían, digamos, esos contactos internacionales, desde Europa mandaron protamina, ¿no? Hicieron el pedido, pero pues llegó cuando ya la paciente falleció, porque era un ACV masivo y demás. Creo que al día siguiente la señora falleció y a las semanas recién llegó la protamina. Por eso es que me acuerdo muy bien, esa época la caja donde yo trabajo era el único lugar que tenía protamina, ¿no? Entonces ahora ya se puede conseguir y otras cosas más. Entonces, fíjense, es así de terrible. Entonces, la religión tiene que estar sí o sí registrada en lo que es la anamnesis, ¿no? Porque nos permite, digamos, tomar conducta. Si sabemos que nuestro paciente es testigo de Jehová, pues no vamos a hacer hemoderivación a no ser que expresamente y escrito nos autoricen, porque de lo contrario eso tiene, digamos, una incidencia legal. No podemos nosotros ir contra las normas de una religión. Entonces, pues es importante la religión. ¿Qué más debemos consignar acá, jóvenes? A ver, ¿sería importante el estado civil? A ver, ¿qué me dice? Sí, doctor. ¿Por qué es importante consignar el estado civil, jóvenes? Para prevención si hay alguna infidelidad, doctor. Eso, ¿no? Les pillamos con eso. Ucha, ya, pilla. No, está bien, por eso sí, pero también, digamos, para el tema terapéutico, ¿no? Hay algunas enfermedades que requieren el tratamiento en pareja, sobre todo las ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual. Llega el paciente y dice, soy casado, ya, entonces, tratamiento a la pareja más, ¿no? Y alguno por ahí también dice que es como una referencia, y es cierto, el hecho de que consignamos que el Estado civil casado allá, pues hay alguien que es responsable, ¿no es cierto? Que pague además. Nada, mentira. Pero bueno, entonces es importante que esté consignado el Estado civil porque hay una referencia determinada. ¿Qué tal si el paciente llega accidentado, no es cierto? Y resulta que en el carnet dice casado, no, ya hay que buscar a su familia, a su esposa, etc. Entonces, fíjense, es importante. ¿Qué más vamos a consignar en datos personales? Ocupación. Muy bien, excelente, la ocupación, ¿no es cierto? O profesión. A ver, ¿por qué es importante la ocupación o profesión? Porque Mucho igual hay depende enfermedades del que... tipo de profesión que ejerce un paciente, doctor. Exacto, exacto, sí, muy bien. Entonces, saber la ocupación o la profesión del paciente nos orienta a ciertas enfermedades prevalentes, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que han trabajado durante muchos años en la mina, pues tienen alta prevalencia de neumoconiosis, silicosis, ¿no? O secuelas de una tuberculosis previa. Entonces, eso nos orienta bastante en el diagnóstico. Si viene, por ejemplo, con disnea, tos, y nos dice acá, ¿en qué trabajaba? Minero. Ah, ya, listo, ya está nuestro diagnóstico, ¿no? Fíjense, solamente decir. Otro ejemplo típico también de eso son las señoras que barren en la calle, ¿no?
a las 3, 4 de la mañana, a ver, salgan. Bueno, ustedes siempre caminan a esa hora, ¿no? Pero esa hora a veces van a fijar, están ahí los señores barriendo y sin barbijo, sin nada. El señor se enferman terriblemente del pulmón por enfermedad laboral. Pero ¿sabían ustedes que en esto de la profesión, los médicos somos los que tenemos alta mortalidad? ¿Y por qué? ¿Sabían? Los médicos jóvenes tenemos alta incidencia en cardiopatía isquémica. Somos los que más nos infartamos. Y lo dice la literatura, y lo he visto también yo durante todos estos casi 15 años que trabajo como médico. He visto muchos colegas míos, mis profesores, que han sido mis profesores en la facultad, etcétera, en el hospital y demás, que se han infartado. Así han llegado con infarto al hospital, ¿no? Pucha, entonces es terrible. ¿Y por qué el médico se infartará? ¿Sabían por qué? Y sobre todo los que trabajamos en la emergencia, ¿no? Y los intensivistas también. Entonces, ¿por qué será que el médico se infarta? Es porque trabajamos sobre una presión emocional muy alta, muy grande, ¿no es cierto? Estamos siempre bajo un estrés que a veces ni lo notamos porque eso lo vamos haciendo desde que iniciamos nuestra vida profesional, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es normal, digamos, estar en ese afán de ir allá, mucha estresarse. Para nosotros es normal, pero esa descarga adrenérgica permanente es deleteria para nuestro organismo y también para nuestro corazón. Entonces, en un momento determinado, pum, y además sobre eso está nuestra mala alimentación, ¿no? Cuando estamos de turno, y eso les va a tocar a ustedes cuando lleguen a internado, ahí se van a acordar de mí, sí, el doctor Obando ha dicho, comemos mal, jóvenes, ¿no? Yo cuando estoy de turno como mal, porque a veces ni como, y si como lo que agarro por ahí, porque hay mucho trabajo que está pendiente, hay muchos pacientes que nos están esperando, hay mucha actividad, entonces, es decir, no tomamos líquido, no nos hidratamos adecuadamente, sobre eso el estrés, ¿no? Pero no lo notamos porque pues, es una actividad que hacemos todo el tiempo, entonces pasa eso. Por eso es que el médico es el que más se infarta, ¿no? También hay otro ejemplo, los que trabajan de transportistas, esos señores que manejan bastante igual, tienen problemas de dislipidemia, porque tienen una mala alimentación, problemas de columna, porque están todo el tiempo sentados, sobrepeso, sedentarismo, ¿no? Artrosis. Entonces, fíjense, el solo hecho de saber en qué trabaja, pues nos orienta mucho en el tema del diagnóstico, ¿no? Bien, ¿qué otro dato más vamos a consignar acá en datos personales? ¿Habrá alguno más? La raza. Muy bien, excelente, la raza, ¿no es cierto? Raza mestiza, bueno, en este caso en Bolivia todos somos mestizos, pero raza negra, ¿no? Por ejemplo, en la raza negra hay alta incidencia y prevalencia de hipertensión arterial. Entonces sí es importante consignar la raza, ¿no? Cuando corresponde, digamos. Muy bien, excelente. ¿Qué más? El domicilio, doctor. El domicilio, sí, el domicilio tiene que estar consignado ahí para ir a cobrarle, no mentir. El domicilio para saber por las referencias, ¿no? ¿Dónde nos vamos? Si por ahí está mal o durante su internación se pone mal, a ver, ¿dónde? Un teléfono de referencia, llamaremos, ¿no? Entonces sí es importante. ¿Qué más? ¿Qué más en datos personales? Fíjense, solo estamos aquí en datos personales y todo esto nos falta ver. ¿Qué más en datos personales, jóvenes? La procedencia. Procedencia, habíamos dicho eso, ¿no? Procedencia, de dónde viene, nos permite identificar cierta prevalencia de patologías. ¿Qué más en datos El personales? estrato socioeconómico, doctor. Más fuertecito. El estrato socioeconómico. Muy bien. Más que el estado socioeconómico, tal vez sería bueno consignar el estado de conocimiento, diríamos, ¿no es cierto? El nivel de conocimiento que tiene el paciente. Eso es importante porque nos permite, digamos, aproximarnos al paciente de una forma adecuada. No es lo mismo, digamos, que estemos frente a una persona, un paciente que es profesional, a un señor que viene, una persona que viene del campo, ¿no? Que no tiene ese nivel, digamos, cultural, que nos pueda comprender lo que le vamos a explicar. Por eso, bueno, sobre todo por eso, ¿no? A un paciente que es profesional, podemos, digamos, referirnos con cierta terminología, quizá un poquito hasta técnica, ¿no? Pero un señor que viene del campo, digamos, o que no tiene un nivel cultural o educacional, educativo alto, pues tenemos que adecuarnos a eso. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer entender qué es lo que tiene y cómo le voy a hacer entender qué es lo que tiene que tomar, digamos, en cuanto a tratamiento y cómo debe hacerlo? Por eso es que es importante, muy bien, de quien aportó eso, del tema del nivel sociocultural o educativo. Muy bien, excelente. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? En datos personales. Fíjense, Carnet, ¿perdón? carnet, doctor.
Sí, sí, podría ser, ¿no? No está de más tener una referencia sobre su carnet, porque eso en cierta medida es un número que identifica al paciente, ¿no? Entonces, fíjense, todo tiene pues una razón de ser, ¿no? La historia clínica, desde la anamnesis y desde los datos personales ya nos aportan información valiosa. No es nomás poner por poner pues, nombre, edad, sexo, no, todo tiene su razón de ser y lo estamos viendo, porque nos aporta información relacionada con la patología del paciente, ¿bien? Bueno, pasemos al siguiente punto que es parte de la anamnesis, la fuente de la historia. Esto se refiere básicamente a identificar de dónde viene esa información que estamos recabando. Puede ser del mismo paciente, como puede ser de otra persona, o de una nota de referencia, tal vez, a veces ocurre eso, ¿no es cierto? O de un policía o un bombero que lo trae, eso nos pasa mucho en la emergencia, ¿no? Así, le meten así en camino, van haciendo alboroto. ¿Qué ha pasado? No sé, lo hemos encontrado, aquí está. Sí, listo. ¿Y ahora qué hacemos, no es cierto? Entonces, fuente de la historia, ¿de dónde viene la información? Puede ser que sea el mismo paciente, pero si es del mismo paciente, tenemos que consignar además si es de una fuente confiable o no es confiable. Puede ser que sea el mismo paciente, pero que no es confiable. ¿Por qué? Porque el señor se golpeó, se cayó, se golpeó la cabeza y bueno, está confundido, aturdido. Por lo tanto, no es una fuente de historia clínica confiable, a pesar de que es el mismo paciente. O quizás un paciente alcohólico, eso pasa mucho en los pacientes alcohólicos, que se llama confabulación, ¿no? Mienten, sin querer, mienten para rellenar ciertos huecos que tienen. Los alcohólicos crónicos hacen eso, ¿no? Pero lo hacen de tal forma que uno pues, les cree. Y cuando viene el final, dicen, no, doctorcito, no. Entonces, la fuente de la historia se refiere básicamente de dónde viene esa información. Y habíamos indicado que puede ser el mismo paciente, pero además hay que consignar si es que es fuente confiable o no confiable. Hemos dicho un paciente con traumatismo cráneoencefálico generalmente no va a ser tan confiable, ¿no? Un paciente alcohólico, crónico, hepatópata tampoco. Entonces, o un paciente psiquiátrico, ¿no? A veces son los que más simulan y muchas nos hacen creer de todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con aquello. Es importante eso cuando hablamos de fuente de la historia clínica porque va a permitir interpretar todo el desarrollo de la historia clínica. Luego viene lo que es el motivo de consulta. Esto del motivo de consulta es una parte muy importante de lo que es la anamnesis, porque acá lo que debemos consignar básicamente es uno o dos de los signos y síntomas más relevantes por el cual el paciente está acudiendo a la consulta, ¿no? Y así lo dice también la literatura. Uno o dos de los signos o síntomas más importantes por el que el paciente acude a la consulta. Pero aquí hay una característica, ¿no es cierto? Y eso hay que mencionarlo. Cuando hablamos del motivo de consulta, tenemos que emplear la terminología que el paciente refiere. Y así es como nos han enseñado y está descrito también. ¿Por qué? Porque acá pues tenemos que, a ver un ratito, por favor, alguien está escribiendo, ya. Cuando hablamos de motivo de consulta, tenemos que consignar tal y como el paciente nos refiera. ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes, o no? A ver, quisiera que participen un poquito en relación a lo que es motivo de consulta. Dice, la literatura dice, ¿no es cierto? Se consigna uno o dos de los signos o síntomas más importantes por el que el paciente acude en los términos que el paciente los refiere. ¿Qué opinan de eso, jóvenes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A veces hay términos ambiguos, doctor, como por ejemplo, el paciente puede decir tengo mareo y referirse no exactamente a un mareo. Eso. Sí, correcto. Entonces sí estamos de acuerdo, pero tenemos que interpretar lo que el paciente nos diga. No tenemos que a letra seca que nos diga de acuerdo o según lo que el paciente refiere. Si el paciente viene y nos dice, tengo chuchu, ¿quién sabe qué es el chuchu? ¿Alguien sabe qué es chuchu? ¿Temblor? O viene y nos dice muyu muyu. Mareo. ¿Saben qué es? Mareo. Mareo. Mareo, ¿no? Y el Mareos. chuchu, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar, no nos vamos a quedar así a letra muerta y decir, ha dicho chuchu, el doctor Van Noche que anote lo que dice el paciente, chuchu. No es así, ¿no es cierto? Entonces, si nos encontramos con esa situación, tenemos que preguntarle a nuestros pacientes, a ver, generalmente las señoras vienen con eso, cuando les toque rotar pediatría van a escuchar, el chuchu, la interpretación de eso es el llanto del sollozo. Entonces, cuando uno le dice a la señora, ¿no? ¿Qué es chuchu, señora? A ver, explícame, ¿cómo es eso, no? Entonces dice, no, pues se pone a llorar, yo sí sé que dice, quiere ahogar, dice, ¿no? Ah, ese es llanto del sollozo, entonces.
o nos dicen muy, muy, ¿qué es muy, muy? No, me da vueltas, vueltas. Ah, esos son mareos. Entonces tenemos que interpretar, jóvenes, no nos quedaremos con que tal y como dice el paciente, no, porque en nuestro medio, en nuestro país y en muchos otros, se utilizan modismos. Entonces no podemos adoptar pues, en la historia clínica un modismo, sino tenemos nosotros como médicos interpretar qué significa eso para nuestro paciente, ¿no? Entonces eso se refiere al motivo de consulta, teniendo ese cuidado con esa recomendación, uno o dos de los signos o síntomas más importantes por los cuales el paciente acuda a la consulta, ¿no? Interpretando, lógicamente, algunos modismos que puede estar utilizando el paciente. Luego viene lo que es la esencia de la anamnesis, y es la enfermedad actual, que es básicamente la definición de lo que es historia clínica, ¿no? La enfermedad actual es la narración escrita en orden cronológico de todos los signos y síntomas que el paciente pudiera presentar referente a su enfermedad presente actual. Esa es la enfermedad actual. Ahí tenemos que desarrollar todo lo que ha ocurrido en el paciente en relación al problema actual que tiene, ¿no? Por eso dice enfermedad actual. Entonces, aquí ya no es lo que el paciente nos diga. Acá nosotros tenemos que registrar todo lo que el paciente nos refiera de forma técnica y en orden cronológico. Ahí viene digamos, lo que es la habilidad cognitiva. ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cuáles son esas preguntas clásicas de la historia clínica? Primero es, ¿desde cuándo ha sido el problema? ¿No es cierto? Entonces, acá tengo que desarrollar cada uno de los signos y síntomas que puede identificar en orden cronológico. El paciente viene y me dice, doctor, estoy viniendo porque tengo dolor de estómago y vómitos. Bueno, bien, todos son vómitos. ¿Desde cuándo es su problema, señor? A ver, cuénteme, ¿desde cuándo usted está con estas molestias que me refiero? Ucha, doctor, ya son 5 meses. O nos dirá, desde ayer, doctor. Estaba sanito y ayer me empezó el dolor. Entonces, fíjense, el hecho de preguntar desde cuándo, es el cuadro, pues nos permite orientarnos en el tiempo evolutivo de la enfermedad. Si es un cuadro agudo o es crónico, ¿no es cierto? Si me dice 5 meses, pues eso es crónico. Ya más o menos se me dibujan en la perspectiva de mis posibles diagnósticos qué cosa podría ser. Pero si me dice desde esta mañana y nunca antes tuvo, bueno, pues eso ya es agudo, ¿no es cierto? Entonces me hace pensar en otro tipo de patologías. El dolor abdominal, por ejemplo, cuando llegan y nos dicen, estoy con dolor abdominal, ¿desde esta mañana? Oye, cuidado, puede ser hasta una apendicitis aguda. Pero si me dicen, estoy con dolor, ¿desde cuándo? 3 meses. No, pero también cuidado, ¿no? Puede ser un cáncer gástrico. Entonces, fíjense cómo nos orienta el tiempo de evolución. Por eso tenemos que empezar por eso, ¿no? ¿Desde cuándo? Y tenemos que, digamos, ir desarrollando cada uno de esos signos o síntomas en orden cronológico. Si lo primero que vino fue el dolor, ¿desde cuándo es el dolor? ¿No? Luego, ¿cómo ha iniciado? ¿Se ha iniciado de forma súbita? ¿Ha sido así bruscamente? ¿O ha sido progresivo, paulatino? Eso también nos da cierto perfil del cuadro, ¿no es cierto? Los dolores así súbitos generalmente están bien descritos en ciertas patologías. Un dolor abdominal súbito, por ejemplo, ¿a qué se puede deber? Algo que dice, sí, pero me he empezado, te digo los minutos y la hora exacta en la que me he empezado, dice, ¿no? Súbito. El cólico renureteral. Si alguna vez alguno de ustedes le ha dado cólico renureteral por cálculos renales, bueno, seguramente me va a entender de lo que le digo, ¿no? A mí me pasó una vez. Entonces, resulta que es así, uno está tranquilo y ¡pum! Empieza, pero así, súbitamente, ¿no? Y ya luego tiene sus otras características que vamos a ver enseguida. En cambio, un dolor, digamos así, crónico, un dolor que es progresivo, nos dicen, no, era un poquito nomás, luego pasó, luego otra vez, luego más fuertecito, ¿no? Entonces eso es progresivo, ¿no es cierto? Que también tiene sus ciertas características, nos orienta en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿desde cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Luego las características de ese síntoma, ¿no? Si es dolor, por ejemplo, ¿qué tipo de dolor es? Ahí vamos a encontrar una serie de información, ahí está habilidad cognitiva. ¿Cómo es el dolor, no es cierto? ¿Es un dolor pungitivo? ¿Es un dolor urente? ¿Es un dolor espasmódico, opresivo? Eso nos orienta en relación al origen del dolor. Cuando hablamos de dolor abdominal, sobre todo, ¿no? Cuando dices, me quema, me arde, eso generalmente es un síndrome úlcero-péptico. Gastritis, úlceras duodenales, gástricas, ¿no es cierto? Entonces, eso nos orienta a un proceso irritativo de la mucosa gástrica. Entonces, un dolor urente, quemante. Pero si dices un dolor opresivo, me aprieta como si me estuviera apretando un cinturón, eso generalmente es muy característico de la pancreatitis aguda, ¿no? O nos dices un dolor así que me retuerce, de rato en rato viene y me retuerce y me hace sudar, espasmódico, muy característico de los procesos inflamatorios gastroentéricos, ¿no es cierto?
gastroenteritis agudas, después de comer sus tripitas en la cancha, ¡chin!, vienen sus diarreas, ¿no? De gastroenteritis. Dolor espasmódico, el dolor cólico, ¿no? Del dolor del cólico renal, del cólico biliar también, dolor opresivo. Entonces, nosotros como médicos tenemos que más o menos tratar de identificar. Y para eso están las preguntas. Decirle al paciente, a ver, señor, ¿cómo es ese dolor que usted siente? A ver, ¿le aprieta, le retuerce, le punza, le quema, le arde, le late? ¿Cómo es ese dolor? Entonces, el paciente tiene que más o menos tratar de comparar, ¿no? A qué más o menos se compara el dolor para que nos oriente en el diagnóstico. No siempre es fácil, a mí me pasa muchas veces así, cuando vienen sobre todo pacientes viejitos, ¿no? Me duele mi vasiguita, me duele. ¿Y cómo es el dolor, señor? Le digo, le aprieta, no, me duele pues, me duele así, ¿no? Todo enojado. Bueno, hay que de alguna forma tratar de identificar cómo es ese dolor. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? La enfermedad actual. Luego, algunas otras características más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otros signos, síntomas van acompañados a este síntoma que estamos estudiando? Si hay algún otro asociado, si se asocian o no. Luego, algunos factores que agravan o que alivian esta molestia. Cuando hablamos de dolor, por ejemplo, ¿qué factores? Pues muchas veces vienen con dolor lumbar, ¿no? Dolor lumbar. Y uno le pregunta, ¿y cuando usted está quietito así, calma o es que es más fuerte? No, cuando estoy quietito me calma, doctor, ni bien me muevo, otra vez me duele. A eso nos orienta que es un dolor osteoarticular o muscular quizá, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, si nos dice, cuando estoy quietito me duele más y me muevo un poquito mejor. Ese es un dolor más de tipo degenerativo o inflamatorio, artrosis, artritis, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos orienta el tipo de dolor o los factores que agravan o alivian, en qué más o menos puede tratarse el cuadro clínico del paciente, ¿no? Luego, la irradiación, cuando hablamos de dolor, por ejemplo, la irradiación, hacia dónde se dirige el dolor. Eso sobre todo se aplica cuando estamos en patología torácica, abdominal, ¿no? En tórax, por ejemplo, un dolor opresivo en el pecho que se irradia hacia el brazo izquierdo, la región mandibular, la región interescapular, etcétera, característico de cardiopatía isquémica, ¿no? Si el paciente dice, así hace mi brazo, doctora, mi brazo izquierdo se me viene el dolor y así mi mandíbula, uy, cuidado. Ahí tienen que parar las orejas y actuar, pero rápidamente, ¿no? Un dolor que se irradia, un dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, por ambos lados, como cinturón, pancreatitis aguda. Un dolor que se inicia en la región lumbar, luego va irradiándose hacia lo que es el flanco, baja hacia lo que es la región genital, la cara interna del muslo, cólico renureteral. Entonces, esas características tenemos que ir desarrollando de cada uno de los signos y síntomas que pudiéramos haber identificado, ¿no? Si el paciente viene con vómitos, por ejemplo, igual tenemos que definir desde cuándo son los vómitos, cómo empezaron los vómitos, si previo al vómito ha habido náuseas o ha sido un vómito explosivo, qué tipo de vómito es el que el paciente ha presentado. Ahí puede haber vómitos porráceos, hemáticos, ¿no es cierto? El vómito hemático es cuando elimina sangre rojo rutilante por la boca. Vómito porráceo es cuando es como la Coca-Cola, ¿no? Borra de café, así, sangre digerida. Ambos significan hemorragia digestiva alta, una puede ser activa, la otra inactiva. Luego hay también el vómito fecaloideo en pacientes con obstrucción intestinal alta. Vómito bilioso en pacientes con cólico biliar, colestitis aguda, ¿no? O pancreatitis también. Entonces, fíjense, hay una serie de vómitos que podríamos identificar. Tenemos que ir caracterizando cada uno de los signos y síntomas, ¿no? Y de todos los síntomas o signos que el paciente pudiera presentar, tenemos que ir analizando en ese orden de forma cronológica, ¿no? Pero, ¿qué más debemos acá consignar en la enfermedad actual? Datos importantes que a veces son la clave del diagnóstico, ¿no? A ver, si recuerdan o han comentado en las teorías, ¿qué más deberíamos aquí consignar en la enfermedad actual? Cosa que nos puede orientar en nuestro diagnóstico. A ver, hay dos preguntitas clásicas, ¿no? Que se incluyen acá. La región. ¿La O sea, región? Sí, sí. muy bien, excelente. Cuando hablamos Altura de del dolor, brillo. la localización del dolor, muy bien, excelente, excelente esa participación, ¿no? ¿Dónde está localizado? Eso nos orienta muchísimo, ¿no? ¿Dónde empezó el dolor? Si es en el epigastrio, hablaremos de patología gastroduodenal, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien, excelente acotación. ¿Dónde? Lugar. Muy bien. Pero, ¿qué más, digamos, para complementar lo que es la enfermedad actual? Hay dos cositas, ¿no? Que aquí se deben incluir. Una de ellas es, ¿a qué atribuye el paciente este cuadro? A veces con esa simple pregunta tenemos el diagnóstico, ¿no? Viene por un cuadro gastroentérico y ¿por qué cree usted que está? No, pues, doctor, me he comido una comida recalentada el día de ayer o el día del padre. Listo, ya está el diagnóstico, ¿no?
intoxicación alimentaria, qué sé yo. Entonces, fíjense, es importante preguntar a qué atribuye el cuadro. Y la segunda es si ha recibido o no algún tratamiento por parte suya o automedicación respecto a esta enfermedad actual. Eso también es importante, porque a veces el paciente puede venir, digamos, refiriendo dolor abdominal, pero al hacer toda la historia clínica no hay nada. Y cuando le preguntamos, ¿y usted se ha automedicado? Sí, me he tomado calmantitos cada 8 horas, listo. Es un cuadro que esté enmascarado, ¿no es cierto? Y nos llegan a eso muy frecuente al hospital. Vienen así con tranquilitos nomás, ¿no? Tengo dolorcito, doctor, no me pasa, ya me he tomado 5 calmantes, pucha, ya, pero eso está enmascarado. Te sirve. Si no te dicen, pues aquí tú le preguntas, ¿no? ¿Se ha automedicado, tomado algo? Sí, sí, doctor, me he tomado Viadil, el famoso Viadil, ¿no? ¿Cuántos has tomado? 6 tabletitos nomás, pucha, ¿desde esta mañana? Está completamente enmascarado, entonces ahí hay que recurrir a otros recursos, digamos, para que podamos hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, no se olviden complementar en la enfermedad actual esa situación, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos acá incluir en lo que es la enfermedad actual? Ahí habíamos dicho, todos los signos y síntomas en orden cronológico tenemos que ir, digamos, estudiándolos, ¿no es cierto? Caracterizándolos respecto al tiempo de evolución, forma de inicio, características del signo o síntoma, irradiación, factores agravantes, factores que alivian, o síntomas asociados, digamos, a este síntoma que estamos analizando, etc. Todo eso es la enfermedad actual. Y ahí va a depender mucho de mi habilidad cognitiva, ¿no? ¿Qué conocimiento tengo yo y cómo me comunico además con mi paciente para que pueda recoger esa información? Entonces tengo que recogerla, pues tengo que registrarla, tengo que registrar ahí la información, ir anotando todo lo relevante y luego, como dicen, no tengo que editar esa información, ordenar biencito para que cualquiera que pueda leer pueda ya poder llegar a un diagnóstico. Cuando una historia clínica está bien elaborada, ya con la anamnesis es posible llegar a un diagnóstico, jóvenes. Es muy posible, solo con la anamnesis, sin tomar en cuenta el examen físico. Entonces, por eso es importantísimo realizar muy bien la historia clínica, una correcta y detallada anamnesis y un examen físico completo, ¿no es cierto? Ahí, sin duda alguna, vamos a llegar al diagnóstico. Bien, entonces eso en cuanto a la enfermedad actual. Referente a los antecedentes personales y familiares, bueno, eso creo que ya lo conocemos muy bien. En antecedentes personales hay que consignar enfermedades de la niñez, enfermedades de la infancia, de la edad adulta, si es paciente mayor, ¿no es cierto? Antecedentes patológicos previos, quirúrgicos. Luego acá también vamos a consignar, digamos, costumbres, hábitos, ¿no es cierto? Vivienda y demás que contribuyen a la interpretación o al diagnóstico. Luego, los antecedentes familiares sí es muy importante también, porque recordemos que hay patología de orden familiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, las dislipidemias. Es muy frecuente que haya una relación familiar en las dislipidemias. Pero otro ejemplo más característico de patología que digamos, se relaciona mucho con la familia son las neoplasias jóvenes, ¿no? Las neoplasias, nos ha tocado ver muchos casos. Vienen pacientes jóvenes, por ejemplo, mujeres con nódulo en la mama, y cuando uno llega a esta parte y dice, a ver, ¿y en la familia usted tenía algún familiar con cáncer de mama? Sí, pues doctor, mi tía, mi mamá, mi abuela, mi otra tía. Pucha, entonces hay una historia familiar de patología neoplástica. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Enfermedades degenerativas también, metabólicas, lo mismo, ¿no? La diabetes, hipertensión, que pueden tener cierta relación familiar. Y finalmente, pues aquí algo que nos estamos olvidando, no está aquí, pero hay que mencionar, son los antecedentes ginecobstétricos. Y esto se incluye sobre todo en mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? Es importantísimo aquí consignar los antecedentes ginecobstétricos, donde se toma en cuenta la fórmula obstétrica, ¿no es cierto? Embarazos, gestas, abortos, cesáreas, óbitos, etcétera, partos, y también UPM, ¿no? O el FUM, fecha de última menstruación o último periodo menstrual. Es un dato importantísimo que debemos conocer cuando estamos frente a una paciente en edad fértil, ¿no? Mujer en edad fértil. Luego, IPSA. ¿Saben qué es el IPSA, jóvenes? I, B dentilabial, SA, IPSA, que también es importante. ¿No? ¿No saben? No, No, ¿Cuál? doctor. Inicio de la vida sexual activa, ¿no es cierto? Eso es importantísimo preguntar. ¿Por qué creen que hay tanto ahora casos, ha aumentado terriblemente, ha disparado la incidencia de cáncer cervicuterino?
es por la exposición muy temprana, a edades muy tempranas, al papilomavirus. Y eso es porque han tenido un inicio de vida sexual activa demasiado temprano, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la acción del virus en el paciente ha sido más prolongada. Entonces, pues es importante aquello. También, digamos, la menarca, la menopausia, ¿no es cierto? Que cuando lleguemos al examen de mama lo vamos a retomar un poquito eso, es el cuarto módulo, creo, y ahí vamos a volver a hablar de aquello. Pero entonces no nos olvidemos dentro de los antecedentes también los antecedentes gineco-obstétricos y finalmente la revisión por sistemas, ¿no? Esta revisión por sistemas muchos no le dan importancia cuando es la clave del diagnóstico en ciertas situaciones, ¿no? Que la revisión por sistemas no es nada más que una parte de la anamnesis donde uno consigna información que pudiera haber obviado en la enfermedad actual a través de preguntas dirigidas por sistemas, por eso se llama revisión por sistemas, ¿no? Y resulta que ahí a veces encuentro la respuesta a todo. Y hay ya preguntas elaboradas, ¿no? Por ejemplo, sistema cardiovascular. Entonces le preguntamos, ¿usted ha tenido cansancio, agitación alguna vez? Ah, sí, sí, doctorcito, me estoy olvidando, sí, por eso he venido, nos dicen, ¿no? Y no nos dijo nada en la enfermedad actual. O en sistema neurológico, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez ha tenido convulsión? Ah, sí, doctor, me estaba olvidando, yo tomo oxidantina, ¿no? Entonces, fíjense, la revisión por sistemas nos sirve y es una parte de la anamnesis que nos sirve para consignar información que pudiéramos haber obviado en la enfermedad actual a través de preguntas dirigidas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, la revisión por sistemas es una parte importantísima de la anamnesis, es como un resumen, ¿no? Nos permite revisar si todo lo que está delante de esto lo hemos hecho bien. Y si no, pues ahí hay oportunidad de poder, digamos, identificar alguna otra información más que el paciente nos pueda referir. Bien, entonces, eso respecto a anamnesis. ¿Alguna duda o pregunta o algo que quieran acotar, jóvenes? Doctor, perdón, ¿dónde haríamos el registro de alergias? Aquí donde están los antecedentes personales, ¿no? Incluso ahí también se consigna lo que es transfusiones previas, alergias, ¿no es cierto? Es importante ahí que podamos considerar aquí en antecedentes personales. Muy bien, es muy buena acotación, porque hay ciertos pacientes que tienen alergias a medicamentos, ¿no? Resulta que es alérgico a la penicilina y les recetamos amoxicilina, ya está, ¿no? Metidos en problema. Entonces sí es importante que esté consignado los antecedentes, alergias a ciertos medicamentos. Muy bien, excelente. ¿Algo más, jóvenes? Doctor, hay algunas veces que pueden haber dolores espontáneos, así como si un dolor de cabeza y si una vez al mes, ¿eso tiene alguna importancia en el historial clínico? Sí, sí, y eso lo vamos a consignar acá, en revisión por sistemas, ¿no? Cuando lleguemos al sistema neurológico, le preguntamos, ¿usted tiene algunos dolores de cabeza o mareos o convulsión? Ah, sí, ahí nos dirá, sí, sí, me duele mi cabeza, sí, frecuentemente. Puede estar relacionado con el cuadro actual. Va a depender mucho del contexto en el que estemos desenvolviendo al paciente, ¿no? Y de qué tanto conocemos nosotros de la patología. Por eso es importantísimo la habilidad cognitiva. Cuanto más sepamos de la enfermedad, muchas más relaciones vamos a poder encontrar. Entonces, si dentro de la revisión por sistemas encontramos que el paciente ha tenido cefaleas, digamos, recurrentes, crónicas, quizás está relacionado con la enfermedad actual. Tal vez ese paciente ha venido por un cuadro de una migraña aguda, ¿no es cierto? Y cuando nos dice, sí, he tenido cefaleas recurrentes, pues ahí por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Entonces, como que vamos relacionando la información, pero eso va a depender mucho del contexto y de qué tanto conocemos nosotros de la enfermedad. Por eso es importante la habilidad cognitiva. Cuanto más sepamos, más fácil va a ser para nosotros identificar el problema, ¿no? Habilidad cognitiva, no nos olvidemos. Bien, ¿qué más, jóvenes? A ver, bueno, eso básicamente en cuanto a anamnesis, ¿no? Uno de los pilares importantes de la historia clínica. Pasemos al otro pilar de la historia clínica, que es el examen físico. Acá, fuera de lo que es la habilidad cognitiva, vamos a emplear lo que es la habilidad de comunicación, que es importante también. A ver, hagan un examen proctológico sin habilidad de comunicación, imposible, no lo van a hacer, ¿no es cierto? Tienen que convencer al paciente. Luego, habilidad procedimental, que es la esencia del examen físico. Ahí sí tenemos que ser muy hábiles con las manos. Hay muchos que, digamos, nacen con esa habilidad innata, ¿no es cierto? Que para ellos es facilito poder hacer una determinada actividad ahí semiológica. Pero hay otros que no, que nos dificulta un poco más, pues ahí estamos para aprender, ¿no es cierto? Por ejemplo, percutir.
me ha tocado ver muchos estudiantes que a la primera, pucha, qué excelente su técnica percutoria, ¿no? Pero hay otros que un poquito más han tardado, etcétera, pero ese es el objetivo de las habilidades psicomotrices procedimentales para poder obtener información. Y el examen físico se divide en dos, el examen físico general y el examen físico regional. Vamos a ver esto ahora, ¿no? A ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver esto. Y el examen físico regional es pues lo que vamos a ver durante los siguientes meses, ¿no? Regional. Bien. Bueno, algunas características antes de pasar, ¿no? En relación a la anamnesis y el examen físico, que son los dos pilares fundamentales. ¿Qué características debemos tomar en cuenta? Primero, saber escuchar y dirigir la entrevista. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En la historia clínica también nosotros tenemos que saber dirigir, escuchar y dirigir la entrevista. Ahí se forma esto, ¿no? El famoso feedback, la retroalimentación, donde hay una fuente de información que en determinado momento puede ser el paciente o el médico, hay un mensaje y hay un receptor que también puede ser el paciente o el médico. Cuando el paciente es fuente, cuando nos refiere todos los síntomas que él esté cursando, ¿no? Y el médico va a ser receptor, porque va a escuchar, va a interpretar, y en ese momento se va a volver en fuente el médico, porque le va a explicar qué es lo que tenemos que hacer para aliviar sus síntomas, ¿no? Y el paciente se va a convertir en receptor. Entonces, ese es el feedback, la famosa retroalimentación. Habilidad cognitiva, saber qué preguntar. No influir en las respuestas, esto sí es importante. Me ha tocado ver muchas veces también, ¿no? Para poder más o menos dirigir su diagnóstico, ahí le preguntan, ya está bien, pero usted está tosiendo, ¿verdad? Está tosiendo. Eso es influir en la respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué les va a responder el paciente? Sí, estoy tosiendo, ¿no? Entonces no tenemos que influir en las respuestas, tienen que ser espontáneas, ¿no? Tomar nota de la información que se recoja, registrar en fichas clínicas y presentar la información, tal como vemos acá, fíjense. Esta imagen es muy bonita, la he puesto acá porque nos dice muchas cosas respecto a la actitud del médico, ¿no? Fíjense, y aquí lo menciona, aquí está, justamente eso. Fíjense aquí cómo está el paciente y el médico. Hay un contacto directo. El médico siempre está manteniendo el contacto ocular, en su hojita anota lo que él cree que es relevante, porque el resto está acá en su cabecita y su conocimiento, y luego va a interpretar, va a registrar y va a elaborar la información. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Ahí está, fíjense. Ahí ya lo dice el paciente, ¿no? Su actitud del paciente, qué bacán. Este doctor más está charlando ahí con su secretaria, no me presta atención, tan caro me cobra, dice, ¿no? Ya no va a venir más, listo. Eso tenemos que tener cuidado con el lenguaje no hablado, la actitud, la expresión del rostro, el tono de la voz, el contacto ocular, la presentación personal, todo eso que está mencionado aquí, mucho cuidado, jóvenes, ¿no? Cuando nos toque estar frente al paciente, tenemos que tener mucho cuidado con este lenguaje no hablado. Evitemos hacer estas cosas. A veces es inevitable, yo os digo, porque, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando, estoy con un paciente así y viene, doctorcito, ¿me lo puede firmar esta barra médica? Doctor, esta receta, doctor, le está buscando, pucha, que interrumpen, pero por aquí, por allá, pero es algo inevitable, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber sobrellevar aquello, ¿no? Decir, señor, permítame un momentito, por favor, enseguida continuamos, o cosas así, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con la expresión del rostro, el tono de voz. A veces hay actitudes que me ha tocado ver en algunos colegas que no dicen nada bueno, ¿no? Una vez, por ejemplo, hace muchos años, cuando estaba haciendo yo mi especialidad, estaba rotando oncología. Y un señor muy afligido, ya de hecho, ¿no? Estar en un servicio de oncología ya es de por sí, es frustrante, es deprimente. Entonces viene con su resultado, que era el resultado de una biopsia. Saca el doctor, hasta yo me quedo así petrificado, ¿no? Y dice, no, pues te vas a morir. Así, textual, pucha, pero era increíble. Todos ahí los que estábamos presentes, nos quedaba así, pero helados, ¿no? Y el paciente, imagínense cómo. Entonces, mucho cuidado con esas cosas, ¿no? La expresión del rostro, el tono de voz. Siempre hay que mantener el contacto ocular con el paciente, así de forma muy, muy adecuada, muy respetuosa, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, tomen en cuenta esas recomendaciones. Y cuando hablamos del examen físico, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero, respetar el pudor del paciente. Debemos siempre cuidar, ¿no? Cubrir las áreas que no van, si son pacientes de sexo femenino, igual si son varones, ¿no?
Ser delicado al momento del examen. No es palpar como, o sea, meter la mano hasta el fondo en la abdomen. No, no, no. Mucho cuidado, mucha delicadeza. Evitar, digamos, producir en el paciente incomodidad. Disponer de todo el material necesario para no estar improvisando ahí. Respetar las medidas de bioseguridad. Bueno, eso ahora es una norma, ¿no? Siempre ha sido y ahora mucho más. Informar al paciente, explicarle qué es lo que vamos a hacer, por qué y de qué, y luego despedirnos, ¿no? Y para eso, pues están las habilidades psicomotrices. Habilidades psicomotrices. Ahí está, fíjense, aunque este no es un consultorio completo, pero más o menos aquí se ve todo lo que se requiere para el examen físico, ¿no? Disponer el material necesario, respetar el pudor del paciente, ser delicados al momento de examinar al paciente, uñas bien recortaditas, evitar tener anillos en todos los dedos, esclavas, nada de esas, ¿no? Si es posible, muchas veces hasta guantes se debe utilizar, eso da seguridad al paciente, lo vamos a ver cuando entremos a los módulos respectivos. Entonces, nosotros cumplimos con todo esto, respetamos las medidas del nivel bacteriológico, informamos al paciente, nos despedimos, le explicamos así a detalle, mire, incluso a veces hasta dibujamos, ¿no? Le hacemos aquí la tabletita, lo dividimos en 4, este cuartito nomás va a tomar a esta hora, cuando se está poniendo el sol, o sea, cuando es necesario tenemos que hacerlo. Si cumplimos con todo eso, fíjense cómo el paciente se va. Feliz, ¿no es cierto? Seguro que va a volver con 10 pacientes más. Es un hecho. Entonces, eso ocurre, jóvenes, eso ocurre. Entonces, hay que tener cuidado y hay que poner en práctica esto que estamos viendo acá y van a ver que les va a ir re bien, ¿no? Es muy gratificante para el médico cuando esto ocurre y más aún para el paciente. Bien, ¿qué es ética y qué es ética médica? Sí, Tomás, veremos antes de, porque creo que se va a cortar, ya deben estar cansados también. ¿Qué es ética? La ética es la ciencia sobre la moral, dice, ¿no es cierto? Su origen, el desarrollo, las reglas, normas de conducta, deberes hace una sociedad, el Estado o una profesión. Eso es ética en general. Y la ética médica es esto aplicado al área de salud, ¿no? Es eso la ética. ¿Por qué les pongo esto, jóvenes? Porque en los últimos tiempos se ha visto que se está perdiendo esto, ¿no? Se está perdiendo el respeto a la profesión, el respeto a la sociedad, el respeto a las conductas, a las normas, ¿no? Las reglas. Todo está pues, regido bajo normas establecidas que tenemos que cumplirlas, eso es ética. Y cuando estamos dentro de lo que es el área de la salud, también tenemos, y eso se llama ética médica. No vamos a estar, digamos, haciendo consulta ahí en las gradas o estar comentando los resultados de un paciente ahí en el patio, en el café. No, eso no es ético, ¿no es cierto? A eso se refiere la ética. Y la ética médica es esas reglas, normas de conducta, deberes, o sea, aplicado a lo que es la profesión de la medicina. Entonces no se olviden, porque si nosotros obviamos esta parte, no tomamos en cuenta lo que es la ética médica, pues estamos entrando dentro de algo que se llama iatrogenia, que está muy de moda y se va a poner muy de moda, y siempre ha estado de moda. ¿Y qué es la iatrogenia? No es nada más que el trastorno que se origina por acción del médico. Eso es iatrogenia, ¿no? Viene del griego, que es médico, y genus, que es origen. Entonces es aquel trastorno que tiene por causa el propio médico o el accionar, o que deriva de la atención médica o de la actitud o del accionar del médico. Eso es iatrogenia. Y si nosotros no estamos, digamos, a la par de lo que es la ética médica, pues estamos entrando en esto que es iatrogenia, ¿no? Y la iatrogenia puede ser de dos tipos, una que es física y la otra que es psicológica. La psicológica es cuando se daña la integridad psíquica del paciente, como el ejemplo que les di, ¿no? Te vas a morir. Eso, por ejemplo, es terrible. Eso tiene hasta una sanción penal, ¿no es cierto? Es una iatrogenia psicológica, porque estamos dañando la integridad psíquica del paciente o sus principios ético-morales, que incluso pueden agravar la enfermedad del paciente. Lógicamente, eso es así, ¿no? Enfermedades orgánicas se agravan. Entonces debemos evitar eso en lo posible. Y el otro tipo de iatrogenia es la iatrogenia física o no psicológica. Aquí es cuando dañamos o cuando se daña la integridad física de la persona, ¿no? Eso puede ser, digamos, secundario a una actitud mal hecha, por ejemplo, una cirugía mal realizada, digamos, una administración de un fármaco que no correspondía, ¿no es cierto? O algún otro tipo de accionar hecha por el personal de salud que va a dañar la integridad física del paciente. Eso es iatrogenia física o no psicológica.
psicológica, y la otra es la iatrogenia psicológica. Entonces, para evitar entrar en este campo de la iatrogenia, tenemos que saber que hay una ética, ¿no? La ética médica, ética profesional, para evitar, digamos, generar en el paciente estos trastornos que de hecho nos van a traer muchísimo problema. Entonces, no se olviden esto de la ética y de la iatrogenia. Bien, vamos a quedar aquí porque todavía nos falta ver lo que es el examen físico general. Lo vamos a hacer el día de mañana. Y mañana vamos a ver además lo que son las técnicas semiológicas, que es muy bonito, interesante. Más bien, vayan un poquito revisando todas las técnicas que pudieran existir o que existen, ¿no? Para que vayamos mañana comentando. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes, hasta acá? Algo que no les esté quedando muy claro para que lo revisemos mañana también, no sé, a ver. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Le habla Marilyn. Quería Hola. comentarle, esta mañana se reunió el otro grupo con su persona para pasar hoy en la noche. Hubo una pregunta sobre que teníamos que pasar los jueves para dar examen, doctor. Esa es la duda del grupo. No, 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 no. No, no. El examen va a ser muy variable. Bueno, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Antes era sí el examen práctico. O sea, después, al concluir cada módulo, cuando estuvimos en la parte presencial, dábamos examen, a pesar que éramos muchos estudiantes, ¿no? Cuando hemos iniciado las clases de habilidades, éramos 7 por grupo. Imagínense, ahora somos 21, 20. Pero de todas maneras, igual lo hacíamos. Uno por uno dábamos el examen, ¿no? Así con todo el material y más. Lamentablemente eso por vía virtual no es aplicable, definitivamente no. Entonces estamos viendo otras formas de evaluación. Entonces cuando hablamos de evaluación, digamos, pasamos una semana, un módulo, yo les voy a dejar la actividad evaluativa, pero que no va a ser para ese mismo rato, sino lo van a trabajar ustedes, digamos, en una semana más para que puedan entregar ese trabajo. Y esa es una forma de evaluar también. Así que no se preocupen por eso del examen. De todas maneras, en algún momento, vamos a hacer una evaluación así participativa, práctica, nos vamos a poner de acuerdo juntamente con Brian, que nos va a ayudar, para que puedan estar preparándose para su examen final, porque el examen final con jurado va a ser así, ¿no? Por vía virtual van a tener que ustedes demostrar todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a tener en algún momento, sobre todo de los módulos más relevantes, como es cardíaco, pulmonar y demás, vamos a hacer esa actividad. De eso no se preocupen, pero lo vamos a hacer con tiempo, nos vamos a dar el tiempo necesario. No es que hoy día vamos, mañana evaluamos. No, no, eso no se hacen así las cosas, ¿no? El objetivo no es ese, el objetivo es que adquieran conocimiento. Entonces, de eso no se preocupen, vamos a hacerlo con anticipación todo. ¿Está bien? Ya, doctor, sí, gracias. Es que eso era la duda, porque jueves generalmente varios pasan fisiopatología, entonces decían que no podían. Esa era la duda, pero gracias por aclarar, doctor. No, 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 no. Las evaluaciones se les va a ir comunicando cómo se hace y demás, ¿no? Entonces no se preocupen eso. Bien, lo único que yo les pudiera recomendar es que revisen, por favor, lean, revisen sus protocolos, ¿no? Y yo les voy a hacer llegar, antes de que empecemos un módulo, les voy a hacer llegar el protocolo respectivo por Classroom. Mañana ya les voy a pasar el código de clase de este módulo, donde va a estar esta presentación y todo el material que requerimos, más la actividad evaluativa. Entonces, mañana nos vemos a las 8 en punto, por favor. Cualquier duda o algún inquietud, nos hacen conocer a Brian o a mi persona. ¿Está bien? Ya, doctor, gracias. Ya. Solo era eso. Perfecto. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Estudien, por favor, y cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Algo, Mañana, doctor. Hasta Mañana, mañana, doctor. jóvenes. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, jóvenes. Que les vaya bien. Cuídense.